Pokémon Negro y Blanco. El viaje de Tony 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Esquila gruñó al salir de su habitación, rascándose la cabeza mientras caminaba soñolienta por los pasillos del centro Pokémon. Las 11 de la noche era demasiado temprano para estar despierta, pero algo había ocurrido que la había obligado a levantarse prematuramente. En concreto, la ausencia de cierto cazador de insectos. Esquila intentó llamar a Tony, pero solo salió un casi zombie, que resonó inquietantemente por el vestíbulo. La enfermera Joy, sabiamente, se había acostado, y Esquila estaba sola, caminando descalza por las frías baldosas del vestíbulo. Tony no estaba a la vista. Esquila volvió a gruñir. ¿Dónde está? Pensó con cansancio. Ya había revisado el resto del centro Pokémon, incluyendo el baño de chicos, solo asomó la cabeza y lo llamó, no te preocupes. Y los armarios de suministros, la enfermera Joy se estaba quedando sin antídotos. Mejor iba a comprar más, pero no había visto ni rastro del joven entrenador. Esquila se frotó los ojos, sin saber qué hacer. Por un lado, Tony había desaparecido y podría estar en peligro. Por otro, estaba muy cansada. No. Sabía que tenía que encontrarlo. Era lo correcto, después de todo, aunque no la ayudaría a conciliar el sueño. Después de todo, ¿quién sabe qué le había pasado? Podría estar en apuros. Estaba a punto de darse la vuelta y revisar el baño de nuevo cuando lo vio. Tony estaba de pie afuera del centro Pokémon, mirando al cielo en silencio e inmóvil, justo frente a las puertas automáticas transparentes. ¿Qué? Murmuró Esquila, preguntándose por qué demonios Tony estaría fuera a esas horas. Sin otra opción, decidió satisfacer su curiosidad, se acercó a la puerta y salió cuando ésta se abrió. Tony, que había estado murmurando para sí mismo, se detuvo a media frase y se giró hacia Esquila cuando ella salió. Hola, dijo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hola, dijo Esquila, temblando un poco al salir. Acababa de llegar la primavera, pero aún hacía un poco de frío, y la camiseta blanca sin mangas y los pantalones cortos azules que llevaba para dormir no eran precisamente lo más abrigados del mundo. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Podría preguntarte lo mismo, respondió Tony. Tenía sed, así que fui a buscar agua, explicó Esquila. Cuando regresé, me di cuenta de que te habías ido. Ahora responde a mi pregunta. ¿Qué haces aquí? Volvió a preguntar. Tony miró fijamente a Esquila antes de volver la vista hacia las estrellas. Solo estaba mirando las estrellas. Señaló hacia arriba. Mira, ahí está Gyarados. Esquila levantó la vista. ¿Qué? Gyarados, la constelación, explicó Tony, aún con la mano en alto. El cielo estaba repleto de estrellas, brillando intensamente sobre Ciudad Nimbasa, llenando el aire con una multitud de luces. ¿Ves esas 9 estrellas? Preguntó. Las que tienen forma de serpiente. Esa es Gyarados. Esquila siguió su dedo y vio las estrellas que señalaba. Sonrió y negó con la cabeza. Creo que esa es Serperior, dijo. Supongo que los cantonianos tienen sus propias constelaciones, ¿no? Tony asintió. Nunca pensé que fueras astrónomo, dijo en voz baja. Bueno, cuando pasas tanto tiempo en el aire como yo, lo pasé, llegas a conocer el cielo. Ahora era el turno de Esquila de señalar el cielo. ¿Ves la estrella polar? Sí. Solía volar en la oscuridad, continuó Esquila, con los ojos llenos de nostalgia. Cuando vuelas en la oscuridad, es realmente extraño. El suelo está completamente oscuro, salvo por las luces de las ciudades, y el cielo está completamente oscuro, salvo por las estrellas y la luna. Y cuando hay luna nueva, tampoco se pueden ver. A veces es difícil saber dónde estás. Una vez, rió entre dientes, estaba volando boca abajo e intenté aterrizar en la estrella polar. Ella soltó una carcajada, y Tony también tuvo que reírse. Fue bastante gracioso, tuvo que admitirlo. Qué buenos tiempos, dijo Esquila, tras respirar hondo. Qué buenos tiempos, estoy seguro de que así fue, dijo Tony. Y con eso, el ambiente se tornó serio y sombrío. Esquila guardó silencio, y Tony, al cabo de un segundo, supo por qué. Toda esa charla sobre estrellas y vuelos le recordó a Esquila la querida ciudad Mistraltón, su ciudad natal, donde ya no se le permitía entrar. En un momento de su vida, cuando era mucho más joven, Tony se sintió como un extraño en Pueblo Paleta.
Solo tenía 5 años cuando llegó, y hasta entonces solo conocía el bullicio de Ciudad Azulona en los raros momentos en que le permitían salir del ático de su madre con su niñera. Pueblo Paleta era pequeño, y allí todos parecían conocerse. Por supuesto, enseguida se enteraron de él y de su aparente ausencia de padres. Incluso de niño, percibía las miradas frías y hostiles de los ciudadanos desconfiados y oía los chismes. Sabía que Esquila lo tenía peor. Tenía un abuelo que la adoraba, un gimnasio Pokémon y podía pilotar sus aviones. Ahora, solo era otra entrenadora Ronin errante. Podría decirse que le habían cortado las alas. Tony, la voz de Esquika sacó a Tony de sus cavilaciones. ¿Sí? Preguntó. Antes, cuando peleabas con esa chica, dijo Esquila, te llamó de una manera que no oí. Te lo susurró. ¿Cómo te llamó? Ahora le tocó a Tony sumirse en un silencio triste. Me llamó, un apodo, dijo en voz baja, con la esperanza de que Esquila se lo creyera y no lo cuestionara. ¿Qué? ¿Como una palabrota? Evidentemente no. Tony suspiró e inclinó la cabeza. Tenía dos opciones. Mentir o decir la horrible verdad. Suspiró de nuevo. Esquila era su amiga. No dejaba de llamar a su puerta, por muy tímido que fuera, hasta que le abría. Había estado en cada una de sus batallas de gimnasio y, le gustara o no, había sido un apoyo para él. Hablando en serio, en el fondo, sabía que este viaje no sería tan agradable sin ella. Se merecía la verdad, una versión muy editada de la verdad. No, eso sigue siendo mentira, Tony salió y lo dijo. Me llamó Maruko. Los ojos de Esquila brillaron al reconocerlo. ¿M. Maruko? Preguntó en voz baja. ¿Te refieres a? Mi verdadero apellido es Maruko, sí. ¿Quieres decir que eres pariente de esa malhumorada mujer de negocios? Tony finalmente lo dijo. Ella es mi madre. Esquila se quedó mirando y luego se rió. No era su intención, pero simplemente le salió. Ja ja ja. Tú. Tu madre es, pero ella es tan, y tú eres tan, ja ja ja. Tony regresó en silencio al centro Pokémon y comenzó a caminar hacia el interior. Espera. Gritó Esquila, al ver que había tocado un punto sensible. Bueno, muchos. Por suerte, Tony se detuvo frente a las puertas abiertas, y Esquila pudo disculparse. Lo siento. No quería reírme. Es que, bueno, ella era tan fría y desagradable, y tú eres tan, tú. Tony inclinó la cabeza e hizo un sonido extraño que parecía una mezcla de un sollozo y un suspiro. Perdón, repitió Esquila, frotándose la nuca. ¿En serio? Oye, ¿por qué no la saludaste cuando la vimos? O sea, si es tu mamá, los hombros de Tony empezaban a temblar, y Esquila finalmente se dio cuenta de que se había topado con un tema muy, muy infeliz para Tony. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba llorando. De verdad estaba llorando. ¿Tony? Preguntó Esquila con un hilo de voz. Tony se volvió hacia ella, con los ojos cerúleos llenos de lágrimas. Me abandonó, dijo sollozando. Esquila se quedó boquiabierta. ¿Qué? Me abandonó, explicó Tony, volviéndose a dar la vuelta. Cuando tenía 6 años, me dejó con mis tíos. No la había visto en más de 9 años hasta ayer. Ahora Esquila se sentía realmente culpable. Su madre era un tema del que Tony no quería hablar, igual que con Esquila y su destierro. Tony, no es tan malo, la verdad, respondió, agitando la mano. Es decir, ella nunca me quiso de verdad. Cuando me dejó, por fin lo entendí. Seguí adelante con mi vida. Se secó la cara. Quiero seguir adelante, admitió. Pero, Esquila le puso una mano en el hombro. Tony, ella, cuando me dejó, me deprimí, me deprimí muchísimo. No comía ni nada, solo me acurrucaba en un rincón rogándole a mi madre que volviera, como si me oyera. Tuve que ir a terapia. Todavía la veo en pesadillas a veces, y viéndola en persona, se estremeció. No quería volver a verla, pero allí estaba, apretó el puño. Y no ha cambiado nada. Poniendo a un don después de todos esos niños, sigue siendo la misma bruja que era hace 9 años. Bajó la cabeza, intentando con todas sus fuerzas no llorar delante de una chica. La odio, admitió. Tony, dijo Esquila en voz baja. No tienes que guardártelo en secreto. No se lo diré a nadie. Te lo juro y espero morir. Ese fue todo el incentivo que Tony necesitaba. Se echó a llorar, finalmente pudiendo soltarlo todo. Esquila lo abrazó con fuerza, dándole palmaditas en la espalda como una madre haría con su hijo, una madre de verdad, al menos. Así que lloró. Lloró como todos solemos hacerlo de vez en cuando, pero nos da vergüenza admitirlo.
Lloró por su infancia dañada, su orfandad, su crianza sin padres, y el impacto que le trajo volver a ver a su madre, junto con todos los horribles recuerdos que lo acompañaron. No supo cuánto tiempo había llorado. No se le había ocurrido medir el tiempo mientras sollozaba desconsoladamente en el hombro de Esquila. Sin embargo, todas las lágrimas deben detenerse, y las de Tony finalmente lo hicieron. Se apartó de Esquila y se secó la cara. Lo siento, dijo, sintiéndose un poco humillado. Esquila sonrió amablemente. Oye, no te preocupes, ordenó. Todos lloramos de vez en cuando, incluso yo, pero no te atrevas a decírselo a nadie. Hubo una pausa incómoda, y luego empezaron a reír. No lo haré, prometió Tony entre risas. No te preocupes. Se me da bien guardar secretos. Nicholas, el excursionista, salió de la arena. Gracias, Trilbur, jadeó el hombre corpulento, sacudiéndose la arena de su ropa de excursionista. Vuelve, añadió, sacando la Pokébola del tipo tierra y abriéndola. Burr. Gritó el Pokémon con forma de topo, levantando alegremente sus manos en el aire mientras la luz lo envolvía y lo devolvía a su hogar. Nicholas gimió. Bueno, 2 días bajo tierra con poca comida y descanso no era su idea de un picnic, pero era un sacrificio necesario. Había hecho muchos en los últimos tiempos. El hombre corpulento gimió sentado en el suelo. Estaba oscuro y hacía frío. Las caras normalmente amigables de la luna y las estrellas eran visibles, pero no ofrecían consuelo al exhausto excursionista. Caras amigables, Nicholas reflexionó con un suspiro, cada vez son más difíciles de encontrar hoy en día, bueno, no eran imposibles de encontrar. Hacía poco había vuelto a ver a la señora Esquila, a la señora Bianca y al señor Tony, merodeando con el famoso Dr. Fennel en el castillo de la reliquia. Claro, no lo habían visto. El excursionista, sabiamente, se había mantenido oculto, aunque le dolía hacerlo cuando esos maravillosos y educados jóvenes estaban en peligro, pero tenía una misión que cumplir, sin importarle los sacrificios personales. Al fin y al cabo, es mejor que sufra él que toda Teselia. Las necesidades de la mayoría, Nicholas suspiró y se levantó. La ruta 4 era larga, e incluso atravesar el castillo de la reliquia no le había ahorrado mucho tiempo. Había excavado profundamente y había encontrado lo que buscaba. Ahora, solo quedaba regresar a su base. Nicholas se levantó y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Hecho esto, partió. Tenía vidas que salvar y necesitaba actuar con rapidez. Los esclavos del rey Plasma ya lo perseguían, y él tenía vidas que salvar. Con ese pensamiento en mente, Nicholas partió. Tony resopló al sentir el sol brillar en su rostro, despertándolo por fin. Uf. Abrió los ojos con dificultad e intentó acurrucarse bajo su manta, pero descubrió que no había manta. ¿Qué? Algo húmedo empezó a resbalar por la mejilla de Tony, y sintió un calor extraño. Intentó levantarse débilmente, pero un brazo lo rodeaba, impidiéndole moverse. Ahora Tony estaba completamente despierto, ¿quién no lo estaría? Tenía los ojos bien abiertos al darse cuenta de que no estaba en su habitación. Estaba afuera, frente al centro Pokémon, apoyado en la pared. No estaba solo. Esquila dormía junto a él, abrazándolo mientras roncaba, con la baba corriéndole adorablemente por la comisura de la boca. La chica voladora se había acurrucado junto a él mientras dormía para calentarse. Y entonces, al darse cuenta de que una chica lo estaba abrazando mientras dormía, la pubertad finalmente decidió llegar. Tony estaba rojo como un tomate y sudaba, preguntándose cómo había sucedido esto. ¿De verdad estaban tan cansados que se habían quedado dormidos afuera? Sí, había sido una noche larga, pero ¿de verdad habían estado tan cansados? Hacer clic. Un destello iluminó su rostro, sacándolo de sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a Bianca, cámara en mano, sonriendo mientras terminaba de tomar una foto de Tony Esquila en una posición bastante comprometedora. Tony se quedó mirando, y entonces, ya muy despierto, saltó. Esquila se desplomó en el suelo con un ronquido al perder el equilibrio. Bianca. Gritó Tony, agarrando la cámara. Dame eso. No. Rió Bianca, haciéndole una pedorreta al atrapa insectos. Haré scrapbooking cuando termine mi viaje, y quiero recordarlo para siempre. Esquila abrió los ojos con un crujido. Gimió. Ya es de mañana. Oye, murmuró, al darse cuenta de lo que la rodeaba. ¿Por qué demonios estoy dormida en el jardín delantero? Le preguntó a Tony. Al darse cuenta rápidamente de su intento fallido de perseguir a Bianca, preguntó. ¿Y por qué la persigues?
Ella, cámara, jadeó Tony, intentando con todas sus fuerzas atrapar a Bianca, pero sin éxito. Foto, más despacio. No puedes obligarme, Tilde. Esquila puso los ojos en blanco y estiró el pie, haciendo tropezar a Bianca y a Tony, sin querer, al pasar corriendo, y ambas rubias cayeron al suelo con un par de gritos de sorpresa. De acuerdo, dijo Esquila, agarrando la cámara caída de Bianca. Es demasiado temprano para esto. ¿Qué hay aquí? Miró la memoria de la cámara y abrió los ojos de par en par al ver la foto que Bianca acababa de tomar. ¿Qué? Gimió, con la cara enrojecida. No iba a enseñárselo a nadie. Se quejó Bianca, todavía tendida en el suelo. Dijiste que ibas a hacer un álbum de recortes, señaló Tony, levantándose de la otra rubia y sacudiéndose el pijama. Bianca hizo pucheros. Maldita sea. ¿Qué gracia tiene hacer álbumes de recortes si no es un poco vergonzoso? Es divertido. Deberías ver mi álbum de recortes de la escuela. Esquila puso los ojos en blanco y le devolvió la cámara de Bianca, todavía roja como un tomate. Te da igual, bueno, creo que mejor entramos, ¿sabes? Nuestros Pokémon probablemente estén despertando ahora mismo. Regresó rápidamente al centro Pokémon, con el rubor aún encendido en su rostro. Tartamudeó Tony, sintiéndose un poco humillado. Voy a buscar a mi Pokémon, dijo, corriendo hacia adentro tras Esquila. Bianca los vio irse y sonrió para sí misma tan pronto como las puertas se cerraron. Esquila no había borrado la foto, Tony tamborileaba con los dedos con impaciencia mientras esperaba que le llamaran. Miró nervioso hacia el lateral de su litera, donde su Adloon lo fulminaba con la mirada. No me mires así, murmuró Tony. Pronto volverás a casa, te lo prometo. Loon, su Adloon resopló. El rostro de Burke finalmente apareció en la pantalla del transceptor. Oh, hola. Saludó el líder de gimnasio con tono amable. ¿Recuperaste a tu Pokémon? Sí, lo hice, respondió Tony. Gracias por prestarme a Sewad, bueno, ahora a su Adloon. Fue, de mucha, ayuda. Burke miró la pantalla. ¿Sewad le evolucionó? ¿En serio? Tony asintió. Sí, dijo, colocando la cámara para que Burke pudiera ver a su Pokémon recién evolucionado. Aquí está. Burke abrió mucho los ojos. ¿Evolucionó? Ahora. Lleva años conmigo y nunca ha evolucionado. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Eso, no luchó lo suficiente? Preguntó Tony, con una gota de sudor. Burke sonrió. No. Significa que has creado un vínculo con su Adloon. Tony frunció el ceño. No. No, no lo hice. Claro que sí. Rió Burke. Eres la protegida de la buena profesora, Dios la bendiga, después de todo. De hecho, creo que deberías quedarte con su Adloon. ¿Qué? Somorgujo. Eso es, quiero decir, Tony estaba colorada, con la frente empapada de sudor. No creo que sea buena idea. A ver, ¿le gustas a su Adloon? No, no lo hace, respondió Burke sin dudarlo. Por favor, llévala. Será una buena influencia para ti, y tú para ella. Burke, no creo. Tartamudeó Tony. Adiós. Dijo Burke, cerrando la comunicación antes de que el joven cazador de insectos pudiera terminar su explicación. Tony y Sewad le gimieron al unísono, dejándose caer de nuevo en la cama al unísono. Esquila eligió ese momento para volver del probador, con su atuendo habitual de primavera y verano. Una camisa y pantalones cortos azules, y, por supuesto, unos tirantes azules. ¿Qué tal te fue? Preguntó. El gemido triste de Tony fue la única respuesta que obtuvo. Karen Silp abrió de golpe la puerta de su enorme dormitorio y se metió en su lujosa cama, permitiéndose por fin sollozar ahora que nadie la veía. Se acurrucó bajo sus suaves mantas rosas, se hizo un ovillo y por fin dejó que las lágrimas del día anterior brotaran de sus ojos, haciendo una mueca de dolor. Había sido un largo viaje de regreso a Ciudad Nimbasa. Sinceramente, si se hubiera despedido de la limusina y hubiera salido a caminar, habría llegado a casa mucho más rápido, pero su padre tenía reglas muy estrictas respecto a atravesar una ciudad tan grande sin compañía, y su chofer no podía dejar la limusina en medio de la carretera. Por suerte, lograron regresar a la mansión de la familia Silp por la mañana. Silpco. Era una gran empresa. Era la más grande de Kanto, no solo por sus excelentes prácticas comerciales y su arduo trabajo, sino también porque sus dos únicos rivales habían sido condenados por delitos y ahora estaban en la ruina. Ahora se estaba trasladando a la región de Teselia con la esperanza de expandir su alcance a otras regiones del mundo.
Por ello, Martin Silp se trasladó con su hija Karen a Teselia para supervisar las operaciones y permitir que Karen realizara entrenamiento Pokémon. Y ese había sido el plan de Karen. De verdad, lo había sido. Pero ese plan se había arruinado por sus propias acciones. Golpeada, humillada, nada menos que por el hijo de esa bruja. Era más de lo que podía soportar, y su ojo morado, hinchado y doloroso, que le escocía cada vez que parpadeaba, tampoco ayudaba. Se sentía acalorada y destrozada, atrapada en una batalla con su conciencia y su miserable pasado con su horrible madrastra. Su alma se sentía, una mano suave le sacudió el hombro desde debajo de la manta. ¿Karen? ¿Cariño? Karen hizo una mueca al reconocer la voz de su padre. Sí. Hito. Martin Silv retiró lentamente la manta. Sus ojos se abrieron de par en par y cualquier palabra de consuelo que pudiera decir se ahogó en su garganta al ver el enorme moretón en los ojos de la pobre niña. ¡Ay, Dios mío! Agarró el hombro de su hija. Karen, ¿quién te hizo esto? Exigió, con su modo de padre protector en alerta roja. Normalmente, Karen estaría encantada de contar con el apoyo de su adinerado y poderoso padre. Pero ahora, al ver la preocupación en los ojos de un hombre tan moral e íntegro, y sabiendo perfectamente que había cometido un error, no pudo evitar sollozar con más fuerza. Papá, hice algo malo, hundió la cabeza en el traje de su padre y rompió a llorar. Y. Y luego huí. ¡Guau! Gritó Karen. El estridente llanto de la joven fue suficiente para asustar a las criadas y mayordomos que escuchaban en la puerta, tratando de descubrir por qué lloraba la niña detrás de la pesada puerta de roble casi insonorizada. A Martín le goteaba sudor mientras su hija volvía a hundir la cara en su traje, sollozando y sorbiendo por la carísima chaqueta deportiva de seda, empapándola de lágrimas y mocos. Tartamudeó el padre, intentando recuperar la compostura. Cariño, lo siento, papi. Gritó Karen. Sabía que robar estaba mal, pero estaba tan. ¡Guau! Martín finalmente recuperó el sentido y le dio una suave palmadita a su hija en la espalda mientras la abrazaba con cariño. Lo sé, cariño, lo sé. Ana también me hizo daño. Karen miró a su padre con los ojos vidriosos por las lágrimas. Lo sé, sin embargo, el tono de voz de Martín cambió ligeramente, y Karen supo que le esperaba una reprimenda poco común. Robar está mal, y tú lo sabes mejor que nadie. Y no, añadió, justo cuando su hija estaba a punto de hablar, aunque tuvieras la intención de devolverlos, sigue siendo un robo. Estoy muy decepcionada contigo. Karen bajó la cabeza, y sus sollozos se calmaron y se suavizaron. Lo sé, gimió. Y te van a castigar por ello, añadió Martín a regañadientes. Odiaba castigar a su hija. Lo hacía sentir como el villano. Aún así, tenía que hacerlo. Sin tele ni postres durante una semana, y sin gastar tu paga durante una semana también, para que no solo compres entradas de cine o helado, dijo tras un momento de vacilación. Y voy a encontrar a este chico para que puedas disculparte con él, añadió. ¿Qué? Karen tragó saliva. ¿Tengo que pedirle perdón? Él está, querido, dijo Martín, sé que Ana estaba, demonio. Oh, diabólico. Bien, una cazafortunas. Martín suspiró. Vale, sí, ella era todo eso, y más. Sin embargo, su hijo no es la misma persona que ella, y aunque sea un cazafortunas tan malvado y diabólico como ella, eso no te da derecho a robarle. ¿Entiendes? Sí, papá, dijo Karen patéticamente. Lo vamos a encontrar, dijo Martín con firmeza, y, sea amable o no, vas a decir que lo sientes mucho. ¿Entendido? Karen bajó la cabeza y gimió. Sí, papi. Martín observó a su hija, sentada allí con una mirada patética, y sintió que la ira y la decepción que había sentido se transformaban en compasión. De acuerdo, dijo amablemente. Vamos a la cocina a ver si tenemos verduras congeladas para ese ojo. Papá, no compramos verduras congeladas. Todo lo conseguimos fresco, señaló Karen. Bueno, entonces vamos a comprar verduras congeladas, decidió Martín, agarrando a su hija de la mano y bajándola de la cama. El dúo padre-hija salió, aliviado y en paz. Bueno, en su mayor parte. Martín se pasó la mano por su cabello casi negro, arrancándose una cana y observándola mientras se dirigían a la limusina. Esta chica, pensó con una sonrisa triste. Supongo que me estoy haciendo mayor. Miró por la ventana y contempló el cielo azul brillante, lleno de nubes tenues y un hermoso sol resplandeciente.
Ella se parece a ti, Rose, aunque creo que habría sido tras Ana y no tras su hijo. La vida de un entrenador Pokémon competitivo era una vida de viajes, sin quedarse nunca en un lugar por mucho tiempo. Por lo tanto, había llegado el momento de decir adiós a Pueblo Nimbasa. Tony se ajustó los cordones de las botas, se ajustó el suéter de papi a la cintura, se puso la mochila y se aseguró de que sus insignias estuvieran bien sujetas a la parte delantera de su camisa amarilla brillante. Soltó a sus Pokémon, excepto a Streaky y a su nuevo Swallow, de sus Pokébolas, permitiendo que los tres primeros volaran y caminaran a su lado, aunque Sunny estaba acurrucada en su hombro, como siempre. Con sus Pokémon a su lado, y Esquila igualmente preparada, partieron. ¿Su destino? Ciudad Nimbasa. El sol brillaba desde el cielo y el aire era despejado. El invierno era corto en Teselia, aunque al menos existía aquí. Encanto era primavera, verano, primavera, verano, primavera, verano constantemente, y ya estaba terminando tras apenas un mes y medio. Ahora, la primavera estaba a la vuelta de la esquina. La hierba reverdecía de nuevo, los capullos empezaban a asomar las cabezas de las flores y las hojas empezaban a brotar en los árboles. Claro que el calentamiento del clima se debía en parte a que Pueblo Nimbasa estaba junto a un desierto, así que nunca hacía tanto frío. Bueno, con buen o mal tiempo, la llamada de la Liga Pokémon y el sueño de convertirse en el campeón impidieron que los entrenadores se quedaran en un mismo sitio demasiado tiempo. Así que, en cuanto estuvieron vestidos y preparados, partieron, atravesando Pueblo Nimbasa antes de la hora de comer y tomando la carretera Nimbasa. No fue difícil localizar su próximo destino. Sentados a lo lejos, pudieron ver altos rascacielos, con brillantes luces de neón incluso de día. Ciudad de Nimbasa. La capital del entretenimiento de la región de Teselia. Incluso Tony, que no era originario de Teselia, lo sabía todo sobre Ciudad Nimbasa. Sus tíos habían pasado su luna de miel allí en el pasado, y las noticias sobre famosos de la ciudad se podían encontrar en la caja de cualquier supermercado cantoniano. Aún así, naturalmente, nunca había estado allí. Claro que no estaba allí para disfrutar de las vistas. Estaba allí para ganar su próxima batalla de gimnasio y llegar a la mitad de su larga aventura en la Liga Pokémon. Ya casi llegamos. Exclamó Bianca. Yujú. Dijo Esquila con voz melancólica, haciendo girar un dedo con falso entusiasmo. Terminemos con esto de una vez, murmuró, yéndose de nuevo. Aguafiestas, pensó Tony, siguiendo al ex líder del gimnasio. Por suerte, decidió no insistir. Estoy deseando conocer a Elesa. Exclamó Bianca, ignorando las quejas de Esquila. Estoy deseando conseguir mi próxima medalla de gimnasio, dijo Tony encogiéndose de hombros. Usa Pokémon de tipo eléctrico, ¿verdad? Sí. De acuerdo, el cazabichos se quedó en silencio, empezando a planear la batalla, preguntándose qué Pokémon usar contra el conjunto de tipo eléctrico del líder de gimnasio. Lucky no va a ser muy bueno contra un tipo eléctrico, y ninguno de mis Pokémon conoce movimientos de tipo tierra, pensó. El único con resistencia a la electricidad es, gruñó mentalmente. Swallow, Tony no tenía nada en contra de la línea evolutiva Swaddle. La adoraba, de verdad. Amaba a todos los Pokémon de tipo bicho, sí, incluso a los más o menos malos, como la línea Burmy, y Swallow no era la excepción, pero esta Swallow era, completamente desobediente. No dejaba claro lo que quería y no hacía nada de lo que Tony le decía. Ni siquiera intentaba llevarse bien con su nuevo entrenador. Bueno, no había tenido la oportunidad de pasar tiempo con sus Pokémon. Quizás podrían abrirle las puertas. Bueno, valió la pena intentarlo. Van a buen ritmo. Místico sonrió con sorna desde su Drifblim, suspendido sobre el terreno, mientras observaba el rápido avance de Tony y compañía. Su mente, semi-inestable, ya planeaba su próximo ataque contra la visión equivocada del joven señor Miller sobre qué lado creía correcto. Estarán en Ciudad Nimbasa enseguida, si no ocurre ningún imprevisto, dijo con una risita. Númera metió la mano bajo la visera, frotándose la cabeza, que parecía dolerle cada vez más con cada palabra que salía de los labios rubí del payaso. Casi empezaba a desear que las alas de su Skarmory fallaran en ese mismo instante. ¿Y? Preguntó irritada. Místico rió entre dientes. Ay, ten paciencia, Agui. Solo tenemos que esperar. Llegará a Ciudad Nimbasa en cualquier momento. No me llames Agui, gruñó Númera con rabia. ¿Y qué planeas? Entrega la carta ya y acaba con esto de una vez. Bueno, verás, yo lo haría, dijo Místico con sarcasmo, pero me temo que podría estar convencido de que somos malvados o algo así.
Algún imbécil tuvo que intentar matar públicamente a un conocido profesor Pokémon que, además, era amigo suyo. Miró con cara de pocos amigos al caballero de plasma. ¿Te suena? Númera sabiamente no dijo nada en absoluto. Buena chica, murmuró Místico, volviendo a sus binoculares. Ahora, como te dije, Agui, ten paciencia. Todavía lo estoy atrapando. Númera se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Un día de estos, imbécil, pensó con rabia, entrecerrando sus ojos Jade al desprevenido Místico. Un día de estos, muy bien, Tignite, empuja el brazo. Buenas noches. Un poderoso brazo naranja y gris golpeó con la palma de la mano el montón de rocas, provocando un fuerte crujido. El usuario repitió el ataque, destrozando el montón una y otra vez antes de finalmente detenerlo. Las rocas permanecieron en su camino, bloqueándoles el paso. Cheren frunció el ceño y negó con la cabeza. Maravilloso, simplemente maravilloso, pensó mientras su Pignite se alejaba del montón de rocas, jadeando ruidosamente mientras se frotaba las palmas doloridas. Qué maravillosa manera de comenzar el viaje de hoy a Ciudad Nimbasa. Cheren había acampado la noche anterior, pues no estaba muy dispuesto a dormir en el abarrotado centro Pokémon. Allí podría perfeccionar sus técnicas con sus Pokémon. Por desgracia, al despertarse esa mañana encontró un enorme montón de rocas y escombros en medio de la carretera. Claro, podría haberlas rodeado, pero estaban justo en medio. Si pasaba un coche, no habría suerte. Así que Cheren decidió, aunque con cierta reticencia, hacer de buen samaritano y despejar las rocas. Por desgracia, Tignite nunca había destrozado rocas, y para colmo, desconocía el movimiento golpe roca, una técnica de tipo lucha diseñada específicamente para apuntar al punto más débil de una roca y golpearla con el máximo daño. Tignite conocía empuje de brazo, y este solo le permitía golpear la pila sin ningún efecto, rompiendo pedazos, pero sin destruirla por completo. Cheren gimió. Soy demasiado bueno para mi propio bien, pensó. Muy bien, Tignite, le dijo a su abridor, Armtrust una vez más. Nite, jadeó Tignite, levantándose de nuevo y levantando la mano. Nite. Gritó, golpeando las palmas contra el montón de rocas. Grieta. Cheren abrió mucho los ojos. Lo conseguiste. Efectivamente. Tignite había dado en un punto débil, y los escombros se agrietaban y se desmoronaban. Lamentablemente, Cheren, a pesar de su impresionante coeficiente intelectual para su edad, no se dio cuenta de que estaban en una colina bastante empinada, y ahora que las rocas se habían roto, empezaban a rodar colina abajo, directamente hacia él y Pignite. Cheren abrió mucho los ojos al darse cuenta de que no había sido una buena idea. Pignite. Gritó. Quítate del camino. Soltó un grito cuando una roca del tamaño de su torso se desprendió del montón tembloroso, obligándolo a saltar hacia un lado al estrellarse contra el suelo donde había estado. Sin necesidad de más ánimos, el chico y su Pokémon saltaron del camino mientras el derrumbe pasaba retumbando, con trozos de tierra grises y marrones que retumbaban por el camino, y directo hacia Tony, Esquila y Griega. Bianca. Cheren abrió mucho los ojos al reconocer a su despistada amiga de la infancia. ¿Qué demonios hacía Bianca con Tony? No importa, pensó, negando con la cabeza. Cuidado. Gritó, agitando los brazos hacia el grupo. Por supuesto, los demás adolescentes vieron cómo se desplomaba la roca, porque ninguno de ellos era estúpido ni sordo. Muévete. Gritó Esquila, saltando del camino, seguida rápidamente por los demás. ¿Qué diablos fue eso? Exclamó Tony. Bianca no se molestó en responder, centrando su atención en el derrumbe. Mira. El derrumbe de rocas avanzaba con estruendo por la carretera, directo hacia un anciano desprevenido que subía la colina en silencio. Cuidado. Gritó Tony, agitando los brazos. El anciano levantó la vista, observando con calma la avalancha. Una enorme roca rodaba delante de las demás y se dirigía hacia él. En cuestión de segundos, quedaría aplastado. Razor, usa Razor Shell. ¿Qué? Terminó antes de que nadie pudiera siquiera pestañear. Un tajo fulminante atravesó la roca, partiéndola por la mitad. Las dos mitades se desplomaron al suelo, deslizándose sin sufrir daño junto al anciano. Ahora, Anchor, usa Rock Smash. En otro destello cegador, un Sauk aterrizó frente al despreocupado anciano, vestido con un ji blanco alrededor de su cuerpo azul. Sauk. Gritó el Sauk, con sus brazos azules en un movimiento cegador mientras pulverizaba cada roca que caía sobre el anciano, reduciéndola a polvo sin esfuerzo. El deslizamiento de rocas duró muy poco, aproximadamente un minuto.
El Pokémon del anciano aterrizó frente a él, completamente ileso. Excelente trabajo, caballeros, dijo el hombre, riendo para sí mismo con voz entrecortada. Fue entonces cuando Tony reconoció al hombre. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras corría por la calle. Oye. Papito. El suelo tembló y se estremeció cuando Dwebble asomó la cabeza, sacudiéndose la tierra del cuerpo. Sonriendo para sí misma, metió la mano en el agujero que había cavado y sacó otra piedra. La colocó sobre su caparazón, aún con la cabeza decapitada de aquella escultura, y la llevó a la pila en la que había estado trabajando. ¡Té tonto! Dwebble no podía creer lo que veía. Su pila había desaparecido. ¡Tonto! Gritó la criatura tipo bicho barra roca, lanzando su piedra al suelo con el ceño fruncido. Después de todo su esfuerzo construyendo este obstáculo, simplemente desapareció. Ahora tenía que empezar de cero. Dwebble suspiró, chasqueando sus garras con frustración, hasta que vio las figuras alejándose de algunos humanos familiares. Habían superado su obstáculo, pero aún no la habían perdido. Sin decir otra palabra, los siguió, excavando nuevamente en el suelo. Papi Miller hizo lo que mejor sabía hacer: divertirse a costa de otro. Es decir, de Cheren. ¿En serio, chico, no creías que esas rocas se desvanecerían en el aire al romperlas? Jejejejeje. Cheren se puso colorada. El grupo, ahora más numeroso, estaba sentado a disfrutar de un picnic, agradecidos por la compañía de Cheren y Papi. Por supuesto, Tony estaba mucho más contento de ver a Papi. Su tío abuelo siempre había sido el alma de la fiesta, y sus habilidades como entrenador eran increíbles. Papi trajo muchas noticias de su propio viaje Pokémon. Ya tenía 3 medallas, al igual que Tony, Cheren y Bianca, y se dirigía a Ciudad Nimbasa para conseguir su primera. Solo tenía 2 Pokémon, Razor y Anchor, pero planeaba capturar un tercer Pokémon cerca de Nimbasa para añadirlo a su colección. No solo había ganado 3 medallas, sino que también llevaba la cuenta de cada batalla que había ganado hasta entonces. 30 victorias y ninguna derrota. Era bastante impresionante, pero Papi estaba convencido de que podía hacerlo mucho mejor. Por supuesto, eso significaba que Papi seguía sin tener intención de regresar a Pueblo Novema ni de abandonar su viaje. Tony no pudo evitar sentirse un poco nervioso. El tío Bray y la tía Sally probablemente estaban preocupados, y si lo que decía la tía era cierto, el tío Brad estaba buscando a su padre con la esperanza de convencerlo de que volviera a casa. Bueno, no puedo hacer nada al respecto, pensó Tony. Papi ya es adulto y puede tomar sus propias decisiones. Aunque sea muy viejo, los Pokémon de Papi también habían evolucionado mucho. Razor ya no era un pequeño Oshawott. Había crecido casi el doble de su altura original, y su pelaje había cambiado de blanco y azul claro a negro y azul oscuro. Su rostro se había vuelto más feroz, y ahora empuñaba 2 vieiras. El Oshawott había evolucionado a su segunda edad, el Pokémon Disciplina. También tenía un Saug llamado Anchor, por lo que Tony entendía, Anchor había sido uno de los apodos de Papi en la armada cantoniana, junto con algunos apodos menos agradables. Papi incluso tenía un tatuaje de un ancla en el brazo, pero ahora era imposible distinguirlo, pues tenía el brazo arrugado, un poderoso Pokémon de tipo lucha que Tony reconoció del bosque Pinwheel. Claro que Tony había luchado contra esta especie de Pokémon y su primo, Tro, durante sus desventuras mientras perseguía a Místico. Claro que Tony estaba seguro de que este Pokémon no era uno de los Sauk a los que se había enfrentado, aunque, claro, lo miró raro la primera vez. Papi rió entre dientes mientras se metía otro bocado de arroz en la boca, disfrutando del rojo que cubría la cara de Cheren. En serio, chico, piénsalo bien la próxima vez. Alguien podría haber salido lastimado si no hubiera aparecido. El rostro de Cheren se puso aún más rojo cuando Bianca, la maldita Bianca, empezó a reírse disimuladamente. Allí estaba, el joven más inteligente de su clase, y posiblemente de Pueblo Novema, siendo atendido con maestría por un hombre 5 veces mayor y siendo objeto de burlas precisamente por Bianca, era demasiado para él. Sí, lo entiendo, señor, murmuró. Disculpe las molestias. No te preocupes. Rió Papi, dándole una palmada en la espalda a Cheren, lo que hizo que el joven entrenador se estremeciera. Todos aprendemos de nuestros errores. Tiene razón, ¿sabes? Dijo Tony, rápidamente estando de acuerdo con su tío abuelo. Cheren se puso más rojo que nunca. Ahora lo estaba regañando el chico que había derribado a un Braviary con un Butterfree. Da igual, dijo, con la esperanza de cambiar de tema. En fin, señor Miller, ¿usted también dijo que iba de camino a Ciudad Nimbasa?
Claro que sí. Respondió Papi. Al fin y al cabo, la próxima batalla de gimnasio es allí. Una tal Lisa. Soy Elesa, corrigió Bianca. Papi se encogió de hombros con indiferencia. Como sea. La cuestión es que esta próxima batalla de gimnasio es mía. Todavía no he perdido ninguna batalla de Unova, y no pienso empezar ahora. Hablando de eso, se giró hacia Tony, con su habitual sonrisa competitiva, la que solo le dedicaba cuando jugaban a las damas. Tú también tienes 3 medallas. Que tu papi vea lo lejos que has llegado, ¿eh? Tony le devolvió la sonrisa. Suena genial. Dijo, levantando el pulgar hacia papi. Cheren frunció el ceño y se ajustó las gafas. Estaba a punto de preguntarle lo mismo, le dijo a Tony. Tony se frotó la nuca. Bueno, quería luchar contra Cheren. Declaró Bianca. Y esta vez voy a ganar. Lo intentarás, respondió Cheren un poco fríamente. Esquila aplaudió, silenciando a todos. Tengo una idea. Declaró. Una que hará felices a todos, en este rincón del ring. Es el chico loco de canto, apasionado por los bichos, y está acompañado por una rubia guapísima, recién llegada de Pueblo Nubema. Los dos, los únicos, Tony Miller y Bianca. Esquila, ¿qué diablos estás haciendo? La merecida pregunta de Tony sacó a Esquila de quicio. Te estoy presentando. Explicó. Ahora cállate y déjame terminar. Tony sudó una gota y levantó las manos. Bien, bien, rayos. Continúa. Lo haré, gracias, respondió Esquila. Ejem. En la otra esquina, tenemos a otros 2 contrincantes. Supuestamente es el chico más listo de Pueblo Nubema, acompañado de un veterano de la Armada Cantoniana. Los dos, los únicos, Cheren Mamako y Papi Miller. Creo que se esforzó más con su presentación, murmuró Cheren. SHH. Susurró Papi. Cada equipo usará 2 Pokémon, es decir, un Pokémon por persona. Declaró Esquila. El partido termina cuando un equipo no tenga más Pokémon para usar. Ahora, a jugar. Gritó, lanzando golpes de karate al aire mientras Woobat y Duclet empezaban a vitorear con entusiasmo, agitando los pompones que les había dado su entrenador. Los entrenadores seleccionaron rápidamente sus Pokébolas y desataron sus Pokémon de elección. ¡Qué suerte que te tocó! Mundi, vamos. Ancla, arriba y a por ellos. Liepard, prepárate. El cuarteto de Pokémon emergió en un instante. Lucky y Mundi estaban uno al lado del otro, la primera increíblemente agradecida de que su entrenadora la usara, mientras sus enemigos los enfrentaban. Papi había enviado a su Sauk, Anchor, quien se inclinó ante sus enemigos antes de adoptar una pose de combate, levantando las manos como si fuera un karateka. Sin embargo, el Pokémon de Cheren tenía una cara nueva. Era un felino grande y morado con manchas doradas, un cuerpo largo y delgado, y una mirada traviesa. Liepard, le dijo la Pokédex a Tony mientras examinaba al felino, el Pokémon cruel, y la forma evolucionada de Purloin. Si bien no es extremadamente fuerte, este Pokémon puede moverse a velocidades asombrosas, desapareciendo en un instante. Este Pokémon es conocido por ser un cazador entusiasta, que prefiere atacar por detrás en lugar de por delante. Este espécimen es macho y tiene aproximadamente 5 años. ¿Qué está planeando? Pensó Tony con recelo. Se supone que Cheren es inteligente, ¿por qué enviaría a un tipo siniestro contra un tipo bicho? A menos que esté planeando ir tras Mundi, pues no voy a permitirlo. Bien, ya. Gritó Esquila, alzando el puño. ¿Ves? Esto es lo que te pasa cuando te pasas la conferencia bianual de líderes de gimnasio viendo la tele con el infame líder de gimnasio de Sinnoh, Craseruake. A luchar. Liepard, usa garras afiladas. Ordenó Cheren. Paar, siseó el tipo siniestro, clavándole las garras en el suelo. Chispas empezaron a saltar de las garras a medida que la tierra las afilaba hasta convertirlas en una cuchilla. Lucky, usa Bug-Bugs en Liepard. Ordenó Tony, al ver que Cheren se preparaba para un ataque mucho más poderoso. Lucky, quien estaba increíblemente agradecida de que Tony la hubiera elegido a ella y no a uno de esos nuevos, obedeció al instante, desatando una ráfaga de ondas sónicas contra el Pokémon de tipo siniestro. Liepard, esquiva y usa arañazo en Muna. Ordenó Cheren. Su Pokémon entró en acción con la gracia que cabría esperar, saltando a un lado sin pestañear mientras se abalanzaba sobre el asustado Mundi, atacándolo con sus garras. Mundi, esquiva y usa bostezo. Ordenó Bianca. Mu. Gritó Mundi, flotando a un lado y dando un sonoro bostezo. Una burbuja salió volando de su boca y explotó justo en el rostro del sorprendido Liepard.
El Pokémon siniestro empezó a tambalearse mientras el sueño se apoderaba de él. Bug Butch otra vez. Gritó Tony. Fre. Asintió Lucky, disparando contra el somnoliento Liepard. Ancla, protege. Ordenó Papi. Ponte frente a Liepard. Sauk. Gritó el Pokémon lucha, saltando frente a Liepard y alzando los brazos. Un escudo azul apareció alrededor de su cuerpo y desvió el ataque. Ahora. Continuó Papi. Usa tóxico. Anchor gruñó asintiendo, levantando las manos y lanzando gotas de energía tóxica a Lucky y Mundi, rociándolos con una sustancia fétida. Lucky y Mundi hicieron una mueca, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras el hedor inundaba el aire. Te pillé. Se rió Papi. Acaba con esto. Puño fuego para Lucky. Sauk rugió al saltar por los aires, con los puños envueltos en llamas. Con un gruñido, se lanzó hacia su enemigo Butterfree, con las manos extendidas. Tony quedó atónito con la variedad de movimientos de Anjor. Papi lo había entrenado bien, mejor que a sus propios Pokémon, hay que reconocerlo. Sin embargo, saber cuándo parar nunca había sido uno de sus puntos fuertes, así que insistió. Lucky, esquiva y usa confusión. Lucky emitió un gemido patético que hizo que Tony se estremeciera al retroceder, esquivando el ataque de Anchor y desatando un poderoso rayo de energía mental contra su objetivo, golpeándolo de lleno en el pecho. El Pokémon luchador apenas se inmutó mientras el dolor recorría su sistema nervioso como electricidad. Mundi, usa psicorrayo contra Sauk. Gritó Bianca, al ver que la batalla se estaba yendo a pique. Mundi atacó a Sauk con rayos de fuerza mental de colores del arco iris, pero el Pokémon de tipo lucha esquivó sin siquiera una orden de su entrenador. «Liepard, ¿puedes luchar?», preguntó Cheren. Su voz era neutra, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Paar», gruñó Liepard, levantándose del suelo con un gruñido. Tenía los ojos entreabiertos, pero aún estaba consciente, por el momento. «Está bien», dijo Cheren, «usa los golpes de furia en Muna». «Compañero». Se burló Liepard. El tipo siniestro se abalanzó sobre el tipo psíquico, mucho más pequeño, y lo atacó con sus garras. Mundi gritó desdichada al sentir las garras arañarle la piel. Furiosa, disparó rayos psicológicos contra su enemigo, pero todos fueron completamente ineficaces contra Liepard. «Tony, danos una mano», gritó Bianca. A Tony se le escapó una gota de sudor. «Cierto», dijo. «Lucky, usa Bug Butch con Liepard». «Liberen», gritó Lucky, atacando al Liepard y también al herido Mundi. Bianca y Cheren se quedaron atónitos mientras sus dos Pokémon caían al suelo, inconscientes. «Maldita sea», gritó Bianca con tristeza. «Lo siento», murmuró Tony, frotándose la parte posterior de la cabeza. «Es hora de terminar con esto», gritó Papi. «Ancla, concentra la energía». Sauk, Anchor entrecerró los ojos y relajó sus músculos, concentrándose en el Butterfree herido frente a él. «¡Qué suerte, confusión!», gritó Tony. «Demasiado tarde», gritó Papi. «Puño de fuego, Anchor». «Sauk», gritó Anchor, lanzándose hacia adelante y estrellando su puño contra la Pokémon tipo bicho, enviándola al suelo con Mundi y Liepard. Lucky se retorció con tristeza mientras el puñetazo, el fuego y el veneno la dejaban inconsciente. «Se acabó», gritó Esquila. «El equipo azul gana», declaró, asestando un puñetazo a Papi y Cheren. Tony terminó de administrarle la medicina a Lucky y vio cómo los ojos de Butterfree recuperaban el color. Ella miró a su entrenadora en tono de disculpa, y él le devolvió la mirada. «Bien hecho, chica», la felicitó. Lucky esbozó una sonrisa, a pesar del dolor que aún la recorría. Tony le estaba prestando atención, y vaya si lo había echado de menos. Mientras Tony atendía a sus Pokémon, Papi y Cheren se felicitaban por una batalla bien librada. «No está mal, chico», le dijo Papi a Cheren. «Claro, dejaste que tus Pokémon se debilitaran». Cheren apenas logró no fruncir el ceño al hombre mayor. «Siento no haber tenido nada para contrarrestar el sueño», murmuró. Papi le dio a Cheren una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo derriba. «No te preocupes, niño. Solo puedes mejorar». Cheren hizo una mueca y se frotó la espalda con tristeza. «Ese sí, señor, ay, te dio una palmada en la espalda», dijo Tony con una sonrisa pícara. «Eso significa que le gustas». «Él no te da bofetadas», murmuró Cheren. «Bueno, sí», Tony se frotó la nuca. «La última vez que lo hizo, estuve enfermo todo el día y sin querer me hizo vomitar por todo el suelo. La tía Sally lo hizo dormir en el garaje». Papi se estremeció. «No me lo recuerdes», murmuró.
Bueno, dijo, dirigiendo su atención a Tony, se está haciendo tarde. Chicos, mejor acampen y se preparen para mañana. ¿Qué? Preguntó Tony. ¿No te quedas con nosotros? No. Resopló Papi. Ya eres grande, puedes cuidarte solo. Además, me siento con energía después de esa batalla, y necesito caminar para bajarla. Le revolvió el pelo a Tony. Además, ni se me ocurriría meterme en tu viaje. Diviértete, chaval. Nos vemos. Adiós. Gritaron los adolescentes mientras Papi se alejaba en la distancia, luciendo alto y orgulloso a pesar de la joroba en su espalda. Allá va, dijo Tony. Dios mío, Tony, dijo Esquila, ¿por qué no me dijiste que tu abuelo era tan increíble? Esa no es la palabra que usaría para describirlo, murmuró Cheren. A pesar de sí mismo, Tony le dio a Cheren un pequeño golpe en la nuca. ¡Ay! Gruñó Cheren con tristeza. ¿Para qué fue eso? Es porque me gustas, dijo Tony descaradamente. De acuerdo. Cheren levantó el puño. Déjame demostrarte cuánto me gustas. Tony dio un grito y salió corriendo, seguido por Cheren. Esquila negó con la cabeza. Y dijeron que era inmadura, rió entre dientes. Bianca, ni lo pienses. Pero a mí también me gustas. La mañana siguiente llegó con dos sorpresas. Queridos Esquila y Tony, me voy a Ciudad Nimbasa. Bianca me acompaña. Intenta no perderte. Cheren. Y además, hola chicos. Cheren y yo vamos a ver a Elesa. Y, siendo sincera, creo que me estás retrasando. Lo siento. Con amor, Bianca. ¿Intenta no perderte? Preguntó Tony, mirando la nota que Cheren le había dejado. Cheren, imbécil, ¿me estás retrasando? Esquila puso los ojos en blanco. Debes estar bromeando. Cheren y Bianca se habían adelantado, tras levantarse de sus sacos de dormir antes que Esquila y Tony, y se marcharon temprano sin siquiera decirle una palabra a sus compañeros. Bien, Cheren probablemente intentaba adelantarse a Tony o algo así, y se había llevado a Bianca. Por supuesto, también les tocó a Tony y Esquila dormir bueno, sigamos adelante. Tony y Esquila continuaron con el día, empezando con un desayuno pequeño. Les faltaba comida, al menos para humanos. Los Pokémon aún tenían comida de sobra, ya que ambos visitaban el centro Pokémon para la mayoría de sus comidas. Por lo tanto, el desayuno fue escaso ese día, y si no llegaban a Ciudad Nimbasa lo antes posible, probablemente pasarían hambre en el almuerzo y la cena. Oye, Tony. Preguntó Esquila. ¿Sí? Respondió Tony. ¿Cuánta comida de ese Pokémon queda? Tengo unas cuantas latas. Unas 7, creo. ¿Por qué? Esquila gimió. Me comería eso, suspiró, dejándose caer boca arriba. Tony puso los ojos en blanco. Bueno, sí, admitió. Pero ya lo he probado antes, así que ni lo intentes. Libertad. Lo siento, Lucky. Tony suspiró. La comida Pokémon no sabía bien, pero tenía mucha hambre, y verlos comer era bastante deprimente. El único que no comía era Strike. Al ser un huirlípede, era un Pokémon capullo y, por lo tanto, no necesitaba comer hasta que evolucionara. Estaba demasiado ocupado haciéndole compañía a su Arloon, aunque su Arloon claramente no quería saber nada del tipo bicho, más grande. Su Arloon, Tony suspiró. Normalmente, a los Pokémon parecía gustarles. Su Arloon no. Normalmente, los Pokémon hacían lo que decía su entrenador, leales hasta la médula. Su Arloon no. Bueno, eso no estaría tan mal si tuviera una razón legítima para ser tan pretenciosa, pero no la tenía, y si la tuviera, no la compartiría. Para colmo, Tony la miraba fijamente, lo que confirmaba que estaba atrapado con la tsundere de tipo bicho/planta. Bueno, en realidad no. Técnicamente podía liberarla, después de todas esas tonterías de plasma. No lo creo. Además, eso sería renunciar, y Tony Miller no renunció. Bueno, quizás la profesora Juniper podría usar a su Arloon para ayudarla en su investigación. El profesor Oak solía encargarse de los Pokémon de otros miembros de su rancho para estudiar su comportamiento o simplemente para darles un respiro. ¿Tenía Juniper un rancho? Bueno, después del incidente con Numera sería un poco incómodo pedirle un favor a Juniper. Tony casi se enojó con Burg. No, mejor dicho, estaba enfadado con Burg. ¿Quién se cree que es para dejar a sus Pokémon desobedientes con quien le diera la gana? Idiota, ¿qué hago? Se preguntó en voz alta. Ve de compras y cómpranos algo de comida, respondió Esquila. No es eso, Tony se frotó los ojos. Es su Arloon. ¿Qué voy a hacer con ella?
Uno asumiría que tú, siendo un entrenador Pokémon, la entrenarías. Preferiría entrenar a un Growlithe rabioso, gimió Tonji. ¿Qué es un gruñido? No importa. Esquila negó con la cabeza. Mira, puedes entrenarla o liberarla. Eso es todo. O podría llevarla a una guardería, señaló Tonji. No es que eso solucione mi problema, la verdad, y además puede aumentar mucho los gastos, gimió Tonji. Tengo que hacerlo. Tengo que entrenarla, menuda moral. Se cubrió la cara con las manos. Para colmo, es el único Pokémon que tengo que será decente contra un tipo eléctrico en cuanto a ventajas de tipo. Todos mis otros Pokémon no tienen resistencia, y Lucky es débil contra ataques de tipo eléctrico, ¿y qué? Exigió Esquila, poniéndose de pie de un salto. ¿Estás diciendo que un tipo volador no puede vencer a un tipo eléctrico? Exigió. Oh, pues te equivocas. Declaró Esquila. Ya he vencido a Elesa antes, y solo uso Pokémon de tipo volador. ¿En serio? Los ojos de Tony brillaron mientras saltaba y agarraba las manos de Esquila. Tienes que ayudarme. Suplicó. No tengo nada contra ella, nada. He visto lo que los Pokémon de tipo eléctrico pueden hacerle a un Pokémon, e incluso si no son débiles, pueden quedar completamente paralizados e indefensos. Esquila se puso roja y apartó las manos. Te ayudaré. Gritó. Rayos, tranquilos, lo siento, murmuró Tonji. Esquila suspiró. Primero lo primero, señaló a Suagloon con el dedo. Tendremos que entrenar con Suagloon. Se murmujó. Suagloon no pareció impresionado por la proclamación de Esquila. Se murmujó, suspiró con indiferencia, cerrando los ojos y bostezando. Esquila se quedó mirando por un segundo y luego dijo: Duclet, usa la pistola de agua, por favor. Duclet escupió un pequeño chorro de agua en la cara de Suagloon, sorprendiendo a casi todos. La expresión del Pokémon de tipo bicho barra planta pasó de una leve molestia a una furia absoluta. Loon. Chilló el Pokémon, abalanzándose sobre el ahora asustado Duclet. ¿Para qué fue eso? Preguntó Tony, más molesto por el alboroto de Suagloon que por las molestias para el Pokémon. Es como entrenar a un Lilliput, explicó Esquila. Hay que rociarlo un poco si se ensucia. Suagloon gruñó mientras le lanzaba una hoja afilada a Esquila, cortándole la coleta por poco, rozando la cara de la ex líder del gimnasio. Esquila emitió un silbido y se agachó rápidamente, agarrando a Duclet y alejándola de la ahora irritada Pokémon de tipo bicho. Vale, mala idea. Gritó Esquila. Suagloon, para allá. Ordenó Tonji. Suagloon frunció el ceño, pero obedeció, sobre todo porque Lucky y Sunny la miraban con enojo, y no tenía ganas de pelear con ninguno de ellos. Tonji volvió a suspirar, esta vez más largo. Bueno, ¿y ahora qué? Le preguntó a Suagloon. Suagloon volvió a olfatear. ¿Quieres que te suelte? Suagloon parecía estar debatiendo el asunto. Por un lado, se acabó la rubia insoportable y tonta. Por otro, tendría que buscar su propia comida y lidiar con los depredadores en la naturaleza. Tony cruzó los brazos tras la cabeza y se recostó en la manta. No sabía qué más decir. Esta Pokémon no sabía si quería quedarse con él o si quería estar en libertad. Básicamente, solo estaba, ahí, escupiendo y siseando a todos, ocupando espacio en su grupo donde tal vez podría poner a un Pokémon que realmente le gustara. Se quedó allí sentado un rato. Esquila dijo algo, pero él no le prestó atención. Estaba demasiado concentrado preguntándose qué hacer con su Suagloon. Finalmente, Esquila se aburrió de agitar la mano en la cara y se fue a buscar algunas frutas de floración temprana para saciar su hambre, seguida por Woobat y Duclet. Tony finalmente se incorporó, sorprendiendo a todos sus Pokémon. De acuerdo, le dijo a Suagloon. No sé qué quieres, y tú tampoco sabes qué quieres. No hay problema. Así que hagamos un trato, ¿de acuerdo? Solo, trátame un poco, intenta ser sincero conmigo, y cuando decidas qué quieres, podrás hacerlo, sea lo que sea. Hizo una pausa y añadió rápidamente. Siempre y cuando no implique matar a nadie, claro. ¿De acuerdo? Los engranajes de Suagloon empezaron a girar. No era un mal negocio, Loon. Gruñó y asintió. Tony casi se desploma de nuevo del alivio. Gracias, jadeó, sintiéndose extrañamente agradecido. Vas a necesitar un nombre, miró hacia el Suagloon y luego hacia los campos de hierba. Una pequeña planta que asomaba la cabeza de la tierra le llamó la atención, con sus 3 hojas ondeando al viento. ¿Qué tal Clover? Se murmujó. Carra. Libre. Giro.
Sunmi se encogió de hombros con todas sus patas. Besta, dijo alegremente. Me gustan los tréboles. Y dicho esto, tomó un bocado de tréboles y empezó a masticarlos con alegría. Ya sabes, como un trébol de la suerte, explicó Tonji. Puedes ser su compañero de entrenamiento, Lucky. Liberado. Gritó Lucky, mortificado. Loon, su Adlon finalmente concedió con un gruñido, permitiéndose oficialmente ser nombrada. Tony le dio una palmadita a Clover en la cabeza. Gracias, dijo aliviado. Empecemos ahora mismo. El recién nombrado Clover frunció el ceño, pero no dijo nada. ¿Qué diablos fue eso? Númera suspiró, sabiendo que se arrepentiría de haber preguntado. ¿Qué diablos fue qué? Místico ni siquiera levantó la vista de sus binoculares. Ese chico, murmuró. De hecho, le hablaba a su Pokémon como si fuera una persona. Así que él, Númeras mordió la lengua para no decir loco delante de Místico. Así que él, Místico sonrió con suficiencia. Es perfecto, tal como dijo nuestro rey. Es todo lo que un plasma debería ser, salvo por el hecho de que está en la liga Pokémon. Entonces entrega a la carta y acaba con esto. Ordenó Numera. Místico puso los ojos en blanco. Tu falta de paciencia me está poniendo los nervios de punta, suspiró melodramáticamente. Debería hablar con el rey al respecto. Númera se dio la vuelta para que Místico no la viera ponerse roja como un tomate. La sonrisa de Místico se multiplicó por 10. Eso pensé. Ten paciencia. Númera no dijo nada. Sin embargo, encendió su Icoridex, se centró en el señor Miller y comenzó a escanear a sus Pokémon, apoyada en el cuello de su Skarmory. El rey podía tener toda la fe que quisiera en este chico, pero a Lady Numera le gustaba estar preparada. Por eso era la mente maestra de este grupo. Dios mío, Lucky, te dije que no le dieras tanta importancia. Uf. Tonji agitó la mano frente a los ojos ligeramente hinchados de Clover. Por suerte, el Pokémon de tipo bicho/planta logró seguir el movimiento de la mano, lo que significaba que aún estaba, más o menos, consciente. De acuerdo, suspiró el cazador de bichos. Quédate quieta y te curaré. Sacó una poción, una de sus últimas, ya que no se le había ocurrido reabastecerse de medicinas. Los centros Pokémon lo habían malcriado, y le dio un rociado a Clover. Clover tenía un aspecto horrible. Su manto de hojas estaba muy descuidado y su cara amarilla, salpicada de moretones violáceos, la hacía parecer una fruta podrida. Lanzó una mirada fulminante, normalmente reservada para Tony, a Lucky, quien le devolvió la mirada. No te preocupes, intentó tranquilizarla Tonji. Mañana deberíamos estar en Ciudad Nimbasa. Te haré un chequeo completo cuando lleguemos. Hasta entonces, sacó su Pokébola y la abrió. Descansa un poco. Clover no dijo nada, sobre todo porque moverse le dolía. Simplemente dejó que la luz de la Pokébola la envolviera y la absorbiera dentro de su mecanismo. Tonji guardó a Clover y bostezó. Levantó la vista, sorprendido de lo tarde que se hacía. Era media tarde y el sol empezaba a ponerse. De hecho, habían pasado todo el día entrenando. Clover, como Tonji había planeado, había entrenado con Lucky y había aprendido una habilidad importantísima: esquivar. La aprendió después de que el segundo Bug-Butch en la cara casi la dejara sin capa y la dejara a medio camino de regreso a Pueblo Nimbasa. Claro que Lucky, al ser un Pokémon de nivel mucho más alto, logró asestarle varios golpes super efectivos. Clover y Lucky no eran los únicos a los que Tonji entrenaba. Lancelot y Strike tuvieron un combate de entrenamiento impresionante, mientras Sunmi los animaba alegremente. Al final, ambos Pokémon estaban demasiado exhaustos para seguir luchando, aunque, claro, eran demasiado masoquistas como para admitirlo. Sobre todo Lancelot, que detestaba la idea de perder contra un Pokémon como Strike. Tonji, que había estado yendo y viniendo entre los partidos, estaba tan cansado como sus Pokémon. Claro, no había recibido ningún ataque en la cara, así que no era quien para hablar. Aún así, estaba exhausto. No habría manera de que llegara a Ciudad Mayólica esa noche, lo que significaba que no cenaría. Afortunadamente, cuando regresó al campamento, Esquila estaba de vuelta con un montón de bayas y frutas variadas en el regazo y una guía de plantas unovanas en las manos, con una lista de bayas, tanto las venenosas como las aptas para el consumo. La chica voladora revolvía su montón, apartando las frutas y bayas venenosas y formando un montón de las comestibles. Bueno, fue una cena despareja en el mejor de los casos, pero fue una cena. Así que los dos humanos y sus Pokémon comieron, hablaron y finalmente se durmieron. Mañana continuarían su viaje y llegarían a su próximo destino, y a su siguiente punto de control.
Saludos, señor caballero. Saludos, señora caballero. Me alegra saber de ustedes dos de nuevo. ¿Cómo va su misión? Místico y Numera se arrodillaron instintivamente, a pesar de que Bronius no podía verlos. Todo va bien, Santo, muy bien, dijo Místico. Seguimos observando y esperando el momento oportuno para acercarnos y hacer una oferta. Bien, bien, respondió el sabio. ¿Y el líder del gimnasio? Ella sigue viva, señor. Aún no hemos intentado deshacernos de ella, dijo Numera. Ya veo, el tono de voz de Bronius era completamente neutral, ni contento ni enojado con esta información. ¿Cuándo planeas encontrarte con ellos? Como saben, respondió Místico, nuestro rey parece querer reunirse con el señor Miller en Ciudad Nimbasa. Para sus adentros, tanto Místico como Numera fruncieron el ceño. Nimbasa era una ciudad grande con una población considerable. Eran muchos testigos que podrían causar problemas. Aún así, no les correspondía interrogar al rey Plasma. Nos encargaremos de ellos allí, en cuanto recibamos la orden, señor. Bien, bien, murmuró Bronius. Señor, dijo Místico, tenía la intención de preguntarle sobre algo. ¿Sí? El señor Miller y la señora Furo llevan un tiempo viajando juntos. Su relación parece haber mejorado considerablemente. Aunque un líder de gimnasio, incluso uno anterior, me dé náuseas, creo que matarla podría asegurar que la idea errónea que tiene el señor Miller sobre nosotros se le quede grabada en la mente. Vaya, vaya, pensó Numera. Vaya palabrota, payaso. ¿Intentas compensar algo? No es propio de un caballero cuestionar la palabra de un rey, dijo Bronius. Seguramente tu tiempo con Numera te lo ha enseñado. Místico asintió. Lo siento, Sage. Debería haberme guardado eso para mí. No le dé importancia, señor caballero, respondió Bronius. Simplemente mantenga la vista en la pelota y manténgase alerta. El momento de nuestra ascensión se acerca cada vez más. Sí, su santidad, dijeron ambos caballeros al unísono. Plasma. Plasma. Bronius apagó la señal y el transceptor X se apagó. Bronius, murmuró Místico. Me pregunto si él, negó con la cabeza. No importa. Deberían llegar a Nimbasa mañana, declaró Numera. Tendremos que llegar primero. Claro, dijo Místico con una sonrisa burlancia. Reserva una habitación de hotel, Agatha. En primera clase, por favor. Me gustaría estar bien descansada para mañana. Numera no se molestó en discutir con el payaso. Ella también estaba cansada, y un hotel con desayuno le parecía tentador. Veré qué puedo hacer, murmuró. Místico asintió. Bien, bien, ya era hora de terminar esta excursión. Ya casi es la hora, miró al cielo. Era luna nueva esa noche, y las estrellas parecían tenues. Oscuridad. Místico amaba la oscuridad. Su sonrisa no hizo más que crecer. Ya casi es la hora, repitió. Ciudad Nimbasa. Ciudad Castelia era la capital comercial de Teselia. Ciudad Nimbasa, sin embargo, era el distrito de entretenimiento. Los placeres de 100 culturas se fundían en una sola extensión de tierra. Mientras que Ciudad Castelia era principalmente plateada y gris, Nimbasa era brillante y multicolor, con brillantes luces de neón y letreros intermitentes, cada uno compitiendo entre sí para atraer la atención de los transeúntes, algunos con buenos negocios y otros, bueno, esta no es ese tipo de historia. Tony sabía que estaba allí para su batalla de gimnasio, pero no podía evitar querer explorar. Y con explorar, me refiero a ir al supermercado y comprar comida, y luego a un restaurante y almorzar. Ya se le hacía la boca agua con la idea de un buffet libre. Tenía tanta hambre que casi se le olvidaba que toda la comida de esta ciudad probablemente no era tan buena como la de su tía. Esquila, date prisa. Gritó, esperando ansiosamente la comida. Esquila estaba mucho menos emocionada de ver la familiar imagen de Ciudad Nimbasa. De hecho, parecía un poco enferma, y también lo sentía. Llevaba toda la mañana con el estómago revuelto y casi sentía que iba a vomitar. Ni qué decir tiene que tardó en alcanzar a Tony. Sí, sí, murmuró. ¿Qué prisa tienes? Bueno, dijo Tony, tengo un poco de hambre ahora mismo. ¿Tú no? O sea, nos perdimos el desayuno. Esquila frunció el ceño. Si comía algo, probablemente vomitaría. De hecho, sin duda lo haría. La verdad es que no, dijo. Hoy no tengo hambre. ¿Eh? ¿Te sientes mal? No, no lo creo, dijo Esquila. Claro que no estaba enferma. Estaba aterrorizada. Claro que nunca se lo admitiría a nadie, ni siquiera a sí misma.
Deseaba poder irse a esta ciudad, pero si Tony quería entrar en la Liga Pokémon, tenía que ganarse la medalla aquí. Saludos. Vamos. La voz de Tony la sacó de su autocompasión. Si te sientes mal, podemos comprarte una medicina cuando lleguemos al pueblo. Esquila suspiró. Ya voy, refunfuñó. Y entonces, algo en su mochila empezó a temblar. ¿Qué? Esquila se quitó rápidamente la mochila y se sentó en el suelo. Metió la mano en la bolsa y sacó su incubadora. El huevo dentro temblaba como la última hoja en un vendaval otoñal. Esquila miró a Tony con los ojos bien abiertos. Va a eclosionar. Un nuevo nacimiento, ya sea humano o animal, es una ocasión maravillosa. Este huevo que eclosionaba no fue la excepción, y Esquila estaba más feliz que una futura madre. Sin los dolores del parto, claro. Naturalmente, también quería que su nuevo Pokémon naciera en un lugar seguro y con el equipo médico adecuado. Así que fue al centro Pokémon y entonces vio la fila. ¿Qué está pasando en nombre de Manfred von Richthofen? Unos 15 entrenadores, jóvenes y mayores, estaban formados frente al centro Pokémon, nótese que dije fuera del centro Pokémon. Había entre 20 y 30 más dentro del centro, haciendo fila, esperando a que curaran, revisaran o les devolvieran a sus Pokémon. Además, a juzgar por el movimiento de la fila, no entrarían pronto. ¡Maldita sea! Gritó Esquila furiosa, con la cara roja como un tomate. ¿Qué clase de mundo es este donde una chica no puede conseguir atención médica gratuita para su óvulo sin hacer cola 3 horas? ¿Qué demonios está pasando? Hola a todos. La voz casi hizo que Tony y Esquila se sobresaltaran, aunque por razones diferentes. Una pantalla gigante transmitía un anuncio a todo volumen con luces brillantes y música a todo volumen, tan fuerte que se oía por encima del bullicio de la multitud. Una mujer rubia extremadamente hermosa, de piel pálida, ojos azules brillantes que rivalizaban con los de Tony, y una figura absolutamente perfecta bajo su atuendo negro y amarillo de aspecto eléctrico. Me llamo Elesa y estoy aquí para contarles todo sobre mi desafío del gimnasio Nimbasa. A partir de mañana, en el encantador gimnasio Nimbasa, tendremos un torneo para ver quién se enfrenta a mí y gana no solo la medalla Rayo, sino también un cupón de $1000 para cualquier Pokémon Mart o tienda departamental en Teselia. ¿Crees que tienes lo que se necesita? Entonces inscríbete en tu centro Pokémon local. Me guiñó un ojo y desapareció de la pantalla, con unas líneas de texto describiendo el torneo. Elesa, murmuró Esquila. Oye, qué divertido. Dijo Tony. Deberíamos unirnos. Cállate, busquemos un lugar donde mi huevo pueda eclosionar de forma segura. Tony sacó su mapa. Bueno, ¿serviría una guardería? Hay una, perfecto, dijo Esquila, agarrándolo del brazo y arrastrándolo, con el huevo bajo el brazo. Vamos. Sin decir nada más, se marchó furiosa, sin darse cuenta de que alguien las observaba, envuelta en una gabardina oscura. Sin decir palabra, la mujer amortajada las siguió. ¡Qué basurero! Bueno, para ser justos, esa fue una observación bastante acertada sobre la guardería. Era un basurero. Era una choza diminuta con un techo de tejas rojas muy oxidado. La pintura blanca se estaba descascarando de las paredes, y el símbolo de la Pokébola que estaba pintado en el letrero estaba tan descolorido que parecía rosa en lugar de rojo. Había un campo que rodeaba el edificio, donde los Pokémon podían retozar y jugar. Claro, no parecía haber sido usado en mucho tiempo. La hierba había crecido descontroladamente. Le llegaba al muslo a Esquila, y cualquier Pokémon pequeño que jugara allí se habría perdido. Si no fuera por el neón de abierto. En la ventana, pensarían que este pequeño cobertizo llevaba años cerrado. Aparte de eso, el lugar parecía fuera de lugar. Era pequeño. Además, anticuado. Realmente parecía fuera de lugar en una ciudad donde todo parecía enorme, luminoso y nuevo. ¡Caramba! Estaba encajado entre dos edificios mucho más grandes, lo que lo hacía parecer aún más insignificante. Tony golpeó la puerta con los nudillos lo más suavemente que pudo, temeroso de que se cayera, y la abrió. «Hola», gritó desde dentro. ¿Hay alguien ahí? Pase. El cartel dice abierto. Sin necesitar más indicaciones, Tony y Esquila abrieron la puerta y entraron. El interior hacía juego con el exterior. Parecía viejo y descuidado. El diseño interior era similar al de un centro Pokémon, con suelos rojos y blancos y paredes blancas, a pesar de ser un centro Pokémon de 10 años. El escritorio estaba a la derecha de la puerta, enterrado bajo sobres, cupones y correo aleatorio, abierto y sin abrir. Dos estantes estaban decorados con chucherías de todo el mundo Pokémon.
Un Meowth de porcelana sonreía desde su lugar junto a una foto enmarcada del famoso profesor Cedric Juniper, antiguo profesor Pokémon, que estaba sentado sonriendo felizmente sobre el estante inferior, sobre varios frascos de gelatina con temática Pokémon de Kanto y Johto, que Tony recordaba de los supermercados de su infancia. Las paredes necesitaban urgentemente una nueva capa de pintura, o ser demolidas y reconstruidas. La habitación, sin embargo, estaba vacía. El dueño de la voz no estaba a la vista. La voz los llamó de nuevo. Estamos en la trastienda. Pasen. La trastienda era, bueno, supongo. Sí, era igual que el resto del centro, envejecida. Lo único más viejo era el anciano corpulento y alegre que los esperaba dentro. Era calvo como un frijol, salvo por un par de pobladas cejas grises sobre sus ojos color oliva, y su piel estaba oscurecida por años de exposición al sol. Llevaba una camiseta azul claro y unos pantalones cortos color canela, junto con unas chanclas desgastadas en sus grandes pies. Si el hombre tuviera barba blanca y abrigo rojo, sería la viva imagen del bueno de San Nicolás, aunque Nicolás se parecía mucho más. Más clientes. Dijo el hombre, encantado. Esta es mi semana de suerte. Bienvenidos a mi guardería. Me llamo Oliver, dueño y único empleado. ¿Qué puedo hacer por ustedes, jóvenes? Esquila no dudó en levantar su huevo. Conseguí este huevo hace un tiempo, explicó apresuradamente, iba a eclosionar. Quería asegurarme de que estuviera sano y todo antes de que lo hiciera. Ya sabes, por si acaso. Claro, claro, dijo Oliver. Es perfectamente comprensible. La máquina de curación estará lista en cuanto Joey termine con ella. Golpeó la máquina antigua con la mano, y Tony casi pensó que se derrumbaría por el ruido que hizo. Por suerte, se mantuvo en pie y no se desplomó sobre el joven, que tenía todo el torso en el hueco de mantenimiento, trabajando arduamente en la reparación de las entrañas de la máquina. Un patrat estaba sentado afuera junto a una caja de herramientas, entregándole al joven lo que pedía. Con tantos entrenadores en la ciudad, nos pareció el momento perfecto para hacer algunas renovaciones, explicó Oliver. ¿Qué tal te va por ahí, Joey? Un gruñido fue su única respuesta, seguido de Scout, dame las narices de aguja. Patra. Respondió Scout, metiendo la mano en la caja de herramientas y entregándole un par de alicates a la mano expectante del joven, que rápidamente se retiró al interior de la máquina. Tony y Esquila no tardaron en reconocer la voz. Hola, Joseph, dijeron al unísono. Joseph salió de la máquina, miró a las zapatillas y volvió a meterse. Hola, dijo con indiferencia. ¿Se conocen? Preguntó Oliver. ¡Qué casualidad! Sí, nos conocemos, dijo Esquila. Oye, Joseph. Tu mamá te busca. ¿Quieres que se preocupe? La llamaré, respondió Joseph en un tono que implicaba que no lo haría. ¿Qué haces aquí? Preguntó Tony. El pobre no tenía dónde dormir anoche, respondió Oliver. Lo dejé en la trastienda y me dijo que me arreglaría mi máquina de curación. Me sorprende que sepa cómo funciona. Ese modelo tiene la mitad de años que yo. Rió entre dientes. Lo compré en el mercadillo. Parece más bien que lo compraste del cielo, murmuró José. ¿Por qué? Preguntaron todos. Porque esta maldita cosa se mantiene unida gracias a la esperanza y las oraciones, respondió Joseph. Y chicle. Mucho chicle. Oliver se rió. Qué buena. Dijo con una risita. Eres un chico muy listo. Sí, 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 Joseph salió de debajo de la máquina. Está arreglada. Pruébala, dijo mientras Scout sacaba un trapo blanco de la caja de herramientas y se limpiaba la grasa de la cara. Excelente. Dijo Oliver alegremente. Tienes un don natural. ¿Alguna vez has considerado una carrera como enfermera Pokémon? Seguro que una enfermera Joy estaría encantada de contar con tu ayuda en un centro. La mirada que cruzó el rostro de Joseph podría haber cuajado la leche recién hecha. Gracias, dijo con la voz entrecortada. El huevo se rompió y Esquila casi se cae. Está eclosionando. Gritó. Está eclosionando. Bendíceme, niña, cálmate y ponlo sobre la mesa. El grupo, incluso Joseph, se reunió alrededor del huevo cuando empezó a temblar y a agrietarse. Tras varios segundos de agonía, la grieta se ensanchó y una boca naranja con un pequeño cuerno emergió del huevo. El huevo volvió a temblar y otra grieta comenzó a extenderse. Una pluma azul, empapada de yema, emergió lentamente de la cáscara, seguida de otra. La expectación en la sala crecía. A Esquila se le salían los ojos de las órbitas, y le costó mucho autocontrol no gritar salgan ya. A lo que fuera que estuviera ahí dentro.
Después de todo, probablemente era mejor para la criatura que su bienvenida al mundo no la diera una chica gritándole al oído. Crack. Crick. Crack. Una cabeza azul y naranja finalmente atravesó el cascarón, entrando al mundo con ojos parpadeantes y respiración áspera. Arch. Graznó débilmente mientras su cuerno de huevo se desprendía y caía sobre la mesa. Tony casi maldijo. Ah, Archen. Archen, murmuró Esquila. Archen. ¿Qué? Joseph no pareció impresionarse. ¿Les interesa la clonación, chicos? Preguntó con recelo. Ahora es ilegal, ¿saben? No, no lo soy. Se defendió Esquila. El Archen hizo una mueca y se escondió lentamente en su caparazón al oír la voz de la chica. Este Pokémon me lo dio una amiga. ¿Un amigo clonador? Lenora, líder de gimnasio de Ciudad Nacrene. Respondió Esquila. Ya no clona Pokémon, al menos, añadió con timidez. Bueno, podría haber criado algunos Archen antes de que se volviera ilegal, dijo Tony. En fin, me gustaría aclarar esto. El hecho es que tenemos un Pokémon casi inexistente justo aquí, delante de nosotros. Esa comprensión finalmente invadió al grupo y se hizo un silencio reverencial. La boca de Esquila se curvó en una sonrisa y finalmente dejó escapar una carcajada. No puedo creerlo, vitoreó, bajando la voz. De verdad tengo un Archen. Felicitaciones, ofreció Oliver, aplaudiendo y sonriendo. Sí. Dijo Joseph, haciendo girar un dedo. Esquila metió la mano en el huevo con cuidado y sacó lentamente al Archen de la cáscara, sosteniéndolo en alto. La criatura miraba con los ojos abiertos al entusiasta de tipo volador, quien sonrió a la cría. Tony, como era de esperar, escaneó rápidamente al Pokémon. Para entonces, usar la Pokédex para Pokémon se estaba convirtiendo en un instinto. Archen, el primer Pokémon pájaro. De tipo roca/volador. Se cree que este Pokémon es el ancestro de todos los Pokémon pájaro. Aunque se extinguió hace muchos años, ha sido revivido con éxito gracias a la ciencia moderna, y ahora ilegal. Comparte rasgos con los Pokémon pájaro y dragón, pero este omnívoro es en realidad un pobre volador, solo capaz de planear. Este espécimen es macho y acaba de nacer. Su habilidad especial es terrotista. Bienvenido al mundo, pequeño, le dijo Esquila al tipo roca/volador. Archen le devolvió la mirada sin decir palabra. Luego, hundió sus colmillos en la mano de Esquila. Sí. Resulta que comer sobras de comida para llevar era una buena forma de aliviar el dolor del primer juguete masticable de un Pokémon. Esquila frunció el ceño mientras masticaba su chow mein, flexionando la mano vendada y haciendo una mueca de dolor. No puedo creer que me haya mordido, murmuró. No puedo creer que hayas sido tan tonto como para meter la mano justo donde podría morderte, respondió Joseph, ganándose una mirada bien merecida del hombre de cabeza magenta. Oliver rió entre dientes. Qué bien tener jóvenes en casa de nuevo. Bueno, la pobre acaba de nacer. Supongo que solo se sorprendió cuando la recogiste. Quizás Archen no es un Pokémon sociable y quiso huir instintivamente. Supongo que sí, dijo Esquila abatida, jugueteando con los dedos. Archen estaba ahora mismo metido en su Pokébola. La agotadora experiencia de la eclosión le había quitado mucha fuerza de sus escasas reservas. Por suerte, Esquila se animó enseguida. Bueno, no dejaré que eso me detenga. Tendré que entrenarlo. Debería llamar a Lenora y decirle que le agradezco el regalo. Buena idea, dijo Oliver. ¿Y dónde está tu otro amigo? ¿Quién, Tommy? Preguntó Joseph. Soy Tony, corrigió Esquila. Como sea. Está en el patio, alimentando a sus Pokémon. Oh, dijo Oliver, dándole un sorbo a su té. Bien, bien. Entonces, señor Oliver, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Preguntó Esquila. Desde que nací, dijo Oliver. Y antes de eso. Mis padres eran dueños de este edificio mucho antes que yo. Lo heredé de ellos. Mi hermano, bueno, es un vagabundo. Mi propio hijo se dedicó al negocio, así que nunca se lo di. Tenía una heredera, suspiró con tristeza. Pero ella también se ha ido. Me temo que este lugar muera conmigo algún día. No hables así. Exclamó Esquila. Ya encontrarás a alguien que lo mantenga. Oliver sonrió con tristeza. Bueno, dijo, es una buena idea, pero es más difícil que eso. Esta vieja guardería tiene los días contados. Al fin y al cabo, la mayoría de los entrenadores prefieren criar a sus propios Pokémon. Suspiró. Bueno, es culpa mía. No me adapté a los tiempos que debía. Cría. ¿Qué? Cría de Pokémon, repitió Joseph.
la mayoría de los Pokémon no intentan aparearse con su entrenador. Supongo que son tímidos o algo así. Abre un centro de cría. A los niños les encanta cuidar huevos y hacerlos eclosionar. Es cierto, murmuró Oliver. Bueno, sería buena idea, si no fuera porque apenas llevo a fin de mes. Hay muchos centros Pokémon en Ciudad Nimbasa, la mayoría con algún tipo de patrocinio famoso. Solo tengo esto. Se encogió de hombros. Bueno, ya lo haré cuando llegue, decidió, sorbiendo su té de nuevo. Esquila cambió de tema. Entonces, Joseph, preguntó, ¿qué haces en Ciudad Nimbasa? No sabía que necesitaba tu permiso para ir a algún lado, replicó Joseph. Eso no es lo que quise decir. Esquila frunció el ceño. Si de verdad necesitas saberlo, me uno al torneo de la Ciudad Nimbasa, dijo Joseph con un suspiro. No tengo nada mejor que hacer, añadió con tristeza. ¿Y tú? Preguntó Oliver. ¿También te unes al torneo? Esquila se sonrojó. No lo creo, dijo, levantando las manos. Es que, estoy ocupada. Pensé que eras de Toby, Tony. El compañero de Tony, terminó Joseph. No soy su compinche. Argumentó Esquila. Somos compañeros de viaje. ¿Ganarás alguna insignia de gimnasio? Preguntó Joseph. No, ¿es él? Sí, patada lateral. Esquila estaba a punto de desviarse del tema, pero enseguida decidió no hacerlo. Al fin y al cabo, era invitada en casa de alguien y no quería despertar a Archen. No soy su compañera, refunfuñó, cruzándose de brazos y mirando con desprecio y ternura al imperturbable Joseph. Entonces, ¿por qué viajas con él? Preguntó José. Porque, respondió Esquila sin dudarlo ni un segundo, es mi amigo y confío en él. Además, fui líder de gimnasio. No necesito medallas. Joseph se quedó mirando y se encogió de hombros. Como sea, dijo. Sumi rió disimuladamente mientras se zambullía de nuevo en la hierba, desapareciendo de la vista. Los altos tallos se erizaban violentamente mientras se arrastraba por los túneles. El aire limpio y el exuberante follaje le provocaban escalofríos de emoción y estimulaban su instinto natural de buscar comida y explorar. No te alejes mucho, advirtió Tondi a su larvesta mientras ella se retorcía alegremente en la hierba. Riéndose para sí mismo, abrió unas latas de comida Pokémon. Sumi parecía disfrutar mucho jugando en la hierba. Tendría que parar más a menudo para que se desahogara. Lucky y Clover ya estaban devorando la comida, masticando con avidez los nuggets. Por suerte, Clover parecía más concentrada en la comida que en mirar fijamente a alguien, lo que, con suerte, era señal de que vendrían días más felices y agradables con el Swabloon. Tony podía tener esperanzas, al menos. Bueno, 2 Pokémon más para liberar. Mejor me pongo a ello. En un instante, Lancelot y Streak aparecieron en el césped. Streak se apresuró a correr hacia Clover, sin necesidad de comer, pero Lancelot, sin embargo, se quedó completamente rígido, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Él, ¿conocía este lugar, no? Lo hizo. Lancelot salió disparado hacia el centro, atravesó la puerta de Lilliput y entró en la casa. Tony se levantó. ¿Lancelot? ¿A dónde vas? Él estaba de regreso. Lancelot atravesó la casa a toda velocidad, con los ojos como platos, mientras corría por el centro. Los cuadros colgados en las paredes, las chucherías, la basura tirada por todas partes, eso era todo. Había vuelto. Esta era su casa. Lancelot jamás pensó que volvería a este lugar. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, buenos y muy dolorosos. Había vivido allí durante lo que parecían años, en realidad, 9 meses, con Gwen y su abuelo. Gwen, la perfecta e inocente Gwen, Carra. ¿Dónde está Gwen? Carra. Gwen. Carra Blast irrumpió en el comedor justo cuando Esquila, Joseph y Oliver terminaban de almorzar, sorprendiendo al trío. Han entrado Pokémon salvajes, dijo Joseph. Esquila puso los ojos en blanco. Es el Carra Blast de Tony, Lancelot, explicó. ¿Qué le pasa? Lancelot saltó a la mesa, justo frente al sorprendido Oliver. Carra. Carra. Gritó, agitando sus diminutos antebrazos con furia. Murmuró Oliver. Hola, pequeñín, dijo. Lancelot saltó hacia Oliver y lo agarró del cuello, de modo que quedaron mirándose a los ojos. Carra. Exclamó. Disculpa. Oliver miró con curiosidad al Carrablast. ¿Está bien? Preguntó. Tal vez esté enfermo, dijo Esquila. ¿Con qué? ¿Histeria? Preguntó José. Lancelot soltó un suspiro siseante, saltó de la mesa y regresó al pasillo.
Antes de que ninguno pudiera preguntar qué demonios fue eso, regresó corriendo con un portarretratos en sus pequeños brazos. Saltó de nuevo a la mesa y le entregó el retrato a Oliver. Carra. Gritó. La foto era de Oliver, una guapa chica rubia, y un Carrablast. Oliver rodeaba los hombros de la chica con el brazo, y ésta sonreía radiante mientras sostenía el Carrablast en sus brazos. Carra. Explicó Lancelot, señalando el Carrablast y luego a él. Ah, dijo Oliver asintiendo. Ya entiendo. Sí, es un Carrablast como tú. Lancelot se quedó mirando un segundo en absoluto silencio, con los ojos abiertos por la incredulidad, antes de darse una bofetada. Cacarra, Tony eligió ese momento para entrar a la cocina. Oye, ¿alguien ha visto a Lancelot? Se escapó. Está aquí, actuando como si estuviera loco, respondió Esquila. Lancelot casi se cae. ¿Todos los humanos eran así de tontos? ¿Quién es el de la foto? Preguntó Tony, quitándole con cuidado el marco a Lancelot. Ah, esa es mi nieta, Gwen, explicó Oliver. Vivía conmigo con su Carrablast, ayudando en el centro, haciendo recados, ya sabes, ese tipo de cosas. Era una chica dulce. ¿Qué le pasó? Preguntó Tony. Se arrepintió casi al instante al ver una expresión triste en el rostro de Oliver. O sea, no la he visto, ella, se ha ido, lo siento mucho, tranquilo. Ella tomó su decisión. La ira se unió al remordimiento en el rostro de Oliver. Si quiere andar con esos sectarios y escupir sobre años y años de tradición familiar, es su decisión, no la mía. Tony respiró aliviado. Gracias a Dios, ¿qué? Pensé, no importa. ¿Es una sectaria? Preguntó Joseph sin rodeos. Sí, más o menos. ¿Qué tipo? Oliver miró por la ventana y frunció el ceño. De esa clase, dijo, señalando a un par de soldados que le resultaban familiares, que caminaban por las calles con los brazos cargados de folletos. Esos locos de la liberación Pokémon. Están por todas partes en Ciudad Nimbasa, ¿cómo se llaman? ¿Equipo láser? ¿Proton? Equipo plasma, gruñeron los tres adolescentes al unísono. Lancelot gruñó. Carra. Rugió, cayendo de bruces y estrellando sus pequeños puños contra el suelo con angustia y odio. ¿Está bien? Preguntó Oliver preocupado. Tony suspiró. Lancelot odia al equipo plasma. Creo que su entrenador lo abandonó después de un discurso. La cabeza de Tony finalmente empezó a girar. Sus ojos se abrieron de par en par al oír un pequeño ding en su cerebro. Lancelot, preguntó, ¿crees que Gwen era? Lancelot se levantó de un salto, asintiendo rápidamente. Carra. Carra. Exclamó, feliz de que alguien lo hubiera captado. Oliver estaba igual de sorprendido. ¿Carrablast? Preguntó. ¿Eres tú? Carra. Lancelot corrió hacia Joseph y Esquila, recogió sus platos y cubiertos, saltó de la mesa y corrió hacia el fregadero, todo sin dejar caer un solo tenedor. Oliver estaba asombrado. Dios mío, eres tú. Gritó. Carrablast. Me preocupé tanto cuando Gwen dijo que te había liberado. Cogió al pequeño insecto y le dio un fuerte abrazo. Debería haber sabido que algún día encontrarías el camino de vuelta. Pero no pensé que sería tan pronto. Carra, asintió Lancelot con un gesto. Tony estaba tan sorprendido como Oliver. Vaya. Supongo que esta es tu casa, ¿verdad, Lancelot? Carra. ¿Y esta chica Gwen era tu entrenadora? Carra, bueno, Tony volvió a mirar la foto. Parece muy simpática. Ahora entiendo por qué estabas tan enfadado en Ciudad Striaton. Carra. Muchas gracias, dijo Oliver, por cuidar de Carra, Lancelot. Estaba muy preocupado por este pequeño. Bueno, es que, empezó Tony. O sea, ya sabes, se puso rojo. Ay, vaya, fue todo lo que pudo decir, provocando la risa de todos, excepto de Joseph, quien esbozó una leve sonrisa, pero la disimuló rápidamente. Hola, pequeño, Arco, los ojos de Archen se encogieron al ver la luz en la habitación. Por suerte, Esquila se dio cuenta y atenuó rápidamente las luces, aliviando el dolor del recién nacido. Está bien, susurró. Todo está bien, su voz era tranquilizadora, y aunque sabía que Archen no entendía ni una palabra de lo que decía, reconocería ese tono como reconfortante y maternal. Acarició suavemente las suaves plumas del Pokémon volador roca con su mano sana. Las plumas aún estaban un poco secas por estar dentro del huevo, pero se secarían con el tiempo. Archen parecía confundido, y Esquila no culpaba al pobre niño.
Acababa de nacer, su vida confinada dentro de un huevo finalmente terminó con la destrucción de su cascarón y la huida a un nuevo mundo, una nueva vida llena de felicidad y tristeza, tranquilidad y dificultades, juegos y trabajo. Tampoco tendría que surcar los cielos solo. Tenía a Esquila, a Woobat y a Duclet también, para ayudar a su nuevo hermanito en su camino. Arch. Gritó Archen en voz baja, aún confundido. El instinto le decía que subiera a un árbol o algo así, pero esta chica era cálida y se sentía seguro en sus brazos. Al diablo con el instinto, Archen tenía una madre. El tipo roca barra volador dio un bostezo cómodo mientras enterraba su cara en el cálido hombro de Esquila, bostezó y se quedó dormido. Sí, al diablo con el instinto. Tony tiró su saco de dormir y se metió dentro, feliz de dormir en un ambiente controlado por primera vez en mucho tiempo. Después de que el pasado de Lancelot saliera a la luz, Oliver, como era de esperar, les había pedido que pasaran la noche con él y Joseph, y Tony, como es lógico, había aceptado. Pensándolo bien, aceptó demasiado rápido. Esperemos que esa confianza cultivada no resultara destructiva. El hecho era que confiaba en Oliver, igual que confiaba en Esquila, más o menos, su tía Sally, su tío Brad, Papi, e incluso Bianca y Cheren, e incluso un poco en Joseph. Era una gran mejora respecto a antes. Tony recordaba que hacía no mucho, apenas unos meses, cualquier humano que no fuera su familia parecía molestarlo. No pudo evitar reírse entre dientes ante el mal humor de su yo del pasado. Este viaje no habría sido tan divertido sin sus amigos, viejos y nuevos. Tony dejó salir a sus Pokémon, les dio las buenas noches, llamó a su tía Sally y le deseó buenas noches y se fue a dormir, ya planeando su próximo movimiento para mañana. Gracias, Lancelot. Carra. Oliver tomó el té de las manos del tipo insecto, saboreándolo alegremente en el comedor en penumbra. Lancelot estaba allí con él, al igual que el silencioso Joseph. Era tarde, pero los tres hombres tenían dificultades para conciliar el sueño. Oliver y Lancelot estaban demasiado felices para dormirse, y Joseph tenía algo en la cabeza. Oliver suspiró mientras se dejaba caer felizmente en su silla, murmurando algunas oraciones de agradecimiento. Bueno, dijo, más para sí mismo que para nadie más, supongo que las cosas por fin están mejorando. José resopló. ¿Pasa algo? Preguntó Oliver con curiosidad. Sigues perdiendo tu negocio, señaló Joseph. Tienes otros problemas de los que preocuparte. Oliver sonrió y rió con dulzura. Una cosa a la vez, jovencito, lo reprendió. Vive tu vida día a día y nunca olvides sonreír una vez al día. Eso decía mi esposa. José no respondió. ¿Y tú? Preguntó Oliver entre sorbos. ¿Sonríes una vez al día? No, la verdad es que no, admitió Joseph. Hoy en día es difícil encontrar un motivo para sonreír. ¿Es eso así? Mis padres se separaron cuando tenía 5 años. Mi madre intenta presionarme para que me dedique a una profesión que odio. Nunca tengo tiempo para mí. Todos se ríen de que sea enfermero, y te vi reírte disimuladamente cuando lo mencioné, así que no te atrevas a negarlo. Y para colmo, no puedo dormir en ningún centro Pokémon porque mi madre conoce a todas las enfermeras Joy de Teselia porque me arrastró al picnic y barbacoa anual de enfermeras Joy. Así que todas me reconocerán. Mi madre probablemente ya las habrá llamado a todas, y si me ven, llamarán a mi madre, quien llamará a la agente Henry, porque claro que se conocen, y ella vendrá y me arrastrará a Ciudad Castelia, sea legal o no, y tendré que lidiar con las tangentes y los desvaríos de mi madre otra vez. Oliver silbó. Tienes mucho trabajo, admitió. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Tienes algún plan? Sí. Haré lo que hizo mi padre. Salir de aquí y buscar mi propia vida, respondió Joseph. Oliver asintió. Bueno, dijo. No soy tu padre ni tu madre, obviamente. No voy a decirte cómo vivir tu vida. Sin embargo, te daré consejos gratuitos. Siéntete libre de seguirlos o no. Solo tenlos en cuenta. Se acercó a la enfermera Joy y dijo. Las acciones de un hombre pueden afectar a muchos otros. Tus acciones no solo te afectan a ti. Afectan a tu madre y a tu familia. No sé exactamente cómo te trató en casa, pero no dudo que esté preocupada por ti ahora mismo. Vive tu vida, hijo, pero no arruines la de tus seres queridos en el proceso. La habitación quedó en completo silencio por unos instantes antes de que Oliver dijera. Bueno, estoy agotado. Nos vemos mañana. Y dicho esto, se levantó y se marchó, seguido por Lancelot. La puerta del comedor se cerró, dejando a un Joseph silencioso, contemplando las palabras del anciano. Ya casi es la hora, dijo el rey del plasma.
Místico y Numera inclinaron la cabeza. Sí, Su Majestad, entonaron. Tony está en Ciudad Nimbasa. Furo está con él. Quiero que los vigilen de cerca en todo momento. Nunca los pierdas de vista. Sí, Su Majestad. Estaré en la ciudad en breve. Sir Sinrostro y Lady Scarcha me acompañarán. Hasta que lleguemos, quiero que todas las capillas de plasma estén al tanto de que mi plan casi se hace realidad. Debe mantenerse en absoluto secreto. Nadie debe ser informado, ni un alma. Sé que ninguno de los dos tiene una vida social muy rica, pero no me arriesgaré. Sí, Su Majestad. Bien, puede que no tenga a Reshiram todavía, pero la Liga Pokémon debe ser destruida ya. No permitiré que más Pokémon sufran innecesariamente. Y ninguna ciudad en este mundo es tan supurante y oscura como Ciudad Nimbasa en lo que respecta a la miserable influencia de la Liga Pokémon. Místico se aclaró la garganta. Señor, si me lo permite, comenzó, parece que el señor Miller sigue compitiendo en la Liga Pokémon, y creemos que es lógico que intente competir en el torneo Nimbasa para conseguir su insignia cuanto antes. Lo sé, respondió el Rey Plasma. No te preocupes, amigo. Tengo un plan para asegurarme de que Tony sea expulsado del torneo, después de lo cual me reuniré con él y le haré una propuesta de amistad. La aceptará. Él y nosotros no somos tan diferentes. Nos importan más los Pokémon y su inocencia que el alma corruptible de la humanidad. Númera apenas logró no reírse a carcajadas. Prepárense, amigos, advirtió el Rey Plasma. Nunca bajen la guardia. Nuestro tiempo se acerca. Llegaré en 4 días, después de terminar mis preparativos. Sí, señor, respondieron ambos caballeros automáticamente. Bien. Adiós por ahora. La línea quedó en silencio. Esquila, Joseph, vamos, vamos. Dense prisa. Tony corrió con entusiasmo por las calles de Ciudad Nimbasa, seguido de Lucky, Summi y Lancelot, rumbo al centro Pokémon de Nimbasa. Tenemos que darnos prisa. Gritó. Si no, podríamos perder las presentaciones. Esquila y Joseph se tomaban su tiempo, ambos por miedo, aunque sus miedos eran diferentes. Esquila se sentía muy mal otra vez, y Joseph, envuelto en una gabardina negra y un sombrero fedora, llevaba unas gafas de sol sospechosamente oscuras mientras se arrastraba junto al ex líder del gimnasio. Las sumisiones no terminan hasta dentro de 1 hora, refunfuñó Joseph. Y reduce el azúcar en tu cereal. Pero no comí cereales, murmuró Tony. Tomé el té del señor Oliver, tiene razón, le dijo Esquila a Tony mientras alcanzaban al ansioso cazabichos. O sea, no hay que darse prisa, además, ¿para qué apuntarse al torneo? Una tarjeta de regalo no es un premio tan bueno, y puedes ganar tus medallas de gimnasio después, ¿no? ¿Recuerdas lo que dijo Iris? Preguntó Tony. Elesa tiene una agenda apretada. Esta podría ser mi única oportunidad en meses de derrotarla y ganar mi placa. Esquila frunció el ceño. Ese sí, claro, Tony levantó una ceja. ¿Estás bien? Preguntó. Joseph gimió. ¿No sabes que Elesa y Esquila eran mejores amigas? Dijo Joseph, sorprendiendo tanto a Tony como a Esquila. ¿Cómo lo supiste? Exigió Esquila. Revistas. Internet. Chismes, dijo Joseph con seriedad. Fuiste famoso en algún momento, ¿recuerdas? Tu forma de atar los cordones es noticia para el público en general. Vaya, qué bromas. Mis zapatos no tienen cordones. Se burló Esquila. Bueno, si son amigos, ¿por qué no quieren volver a verla? Preguntó Tony. Porque, Esquila murmuró algo en voz baja. ¿Qué fue eso? ¿Mis sentimientos, qué? Esquila suspiró. Porque, cuando más la necesitaba, no estaba ahí para mí, y eso me dolió, admitió en voz baja. O se abofeteó Tony, dándose cuenta de que esa era, como mínimo, la segunda respuesta más estúpida a esa declaración. Esquila, está bien, de verdad, dijo Esquila, sin darse cuenta de que su cara se estaba poniendo roja. Bueno, si te sirve de consuelo, murmuró Tony. Me tienes a mí, y a Lucky también. Libre. Y a Lancelot, a Sunny y a todos mis Pokémon parece que les caes muy bien. Declaró Tony. Ah, y a mi familia también. Y a Joseph también. No presiones, murmuró Joseph para sí mismo. Y todos tus Pokémon te adoran. Añadió Tony. ¿Verdad? Sí, supongo que tienes razón, admitió Esquila, un poco avergonzada por la cantidad de personas y Pokémon que parecían agradarle. Bueno, si tienes tantos amigos, ¿por qué te preocupas? Preguntó Tony con un tono de ¿no es obvio? Tienes razón. Declaró Esquila. Vamos.
Yo también me uno a ese torneo. Gritó, y salió corriendo. Vamos. Esquila salió corriendo instantáneamente, sorprendiendo a los dos chicos y al Pokémon, que la siguieron, sin darse cuenta una vez más de la figura vestida con gabardina que observaba desde la distancia.